Arrastion. Saioa publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrei erazagutzeko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Elena Mercedes. Vale, como primer punto, la aprobación de actas de sesiones anteriores, y hay unas cuantas. Me falta la del pleno ordinario de septiembre, pero no sé si habéis tenido tiempo para verlas o... ¿Falta alguna más? Vale, ya lo voy a mirar porque justo he perdido el ordenador, entonces, vale. Estas son las que os he mandado: el acta del pleno ordinario el 4 de mayo, del pleno extraordinario el 31 de mayo, pleno extraordinario 9 de junio, pleno ordinario 6 de julio, pleno extraordinario 31 de agosto, pleno extraordinario 22 de septiembre, pleno extraordinario 26 de octubre. Irene. Sí, arrastion guztioi. Teníamos dos cuestiones respecto a las actas. Una en el acta del 9 de junio del 2016. Sí. No se da como presentes a Kepa y a Marianela. Creo que Marianela también estuvo, pero Kepa desde luego sí que estuvo en la del 9 de junio del 2016. Vale. Eso, vale. Lo suyo, pues que confirme la representante de H. Bildu, pero bueno, Kepa sí estuvo. Y luego, en el acta del pleno del 22 de septiembre de 2016, bueno, a ver, ya sabemos que en el acta se recoge escuetamente los acuerdos y algo más, porque luego va adjunto el videoacta, pero no sé, a mí me parece que al menos en el punto 2 y en el punto 3, empezando por el 2, sí que expresamente se incluye la propuesta que hace el equipo de gobierno, pero no se dice nada en relación a las aportaciones que hicimos desde nuestro grupo, que se incluyeron, al menos en parte, y que modificaron, entiendo yo, el dictamen de la comisión. Porque el dictamen de la comisión se hace sin las aportaciones que nuestro grupo había realizado. Entonces, hombre, creo que sí que se debe recoger en el acta realmente cómo queda finalmente, o sea, cómo se presenta la propuesta al pleno, que se... ¿Las propuestas las hicisteis por escrito? Sí. Vale, perfecto, pues lo reviso esas dos actas con esos extremos. Vale, y bueno, en ese mismo acta y en relación a lo mismo, en la propuesta 3, pues lo mismo. Vale. Cuando es el punto en el que se declara de interés municipal las obras del supermercado Carrefour Express. Nosotros, bueno, se establece, se recoge en el acta el informe del Servicio de Promoción Económica y el resultado final de la votación. Pero creo que se debe recoger, al menos brevemente, algo en relación a nuestro posicionamiento, ya que lo que nosotros planteábamos era que no se podía votar en ese pleno porque no teníamos la información suficiente respecto al punto y sencillamente ya sé que se recoge como abstención, pero entendimos que no teníamos la información para participar en la votación. Entonces, no sé, me parece que alguna mención, aunque sea breve, quizás se debería hacer. Vale. Nela. Arrastion, lehenengo eta behin barkatu,
Zeinek izan dira, aipatu dituzuen, aktak? Maiatza laukoa, maiatza 31koa, ekaina 9koa, uztaila 6koa, abuztua 31koa, iraila 22koa eta urria 26koa. Eta guztiak daude bidalita? Ez, falta dira. Vale. Orduan zeinek onartuko ditugu? Hoiek bidalitako aktak bakarrik. Vale, barkatu nik lau dauzkat jasota besterik ez, baina igual da... Ba, danak bidali, danak da, bai, no? Ez que lau daude bidalita. Lau? Bai. Ai, barkatu. Bai. Barkatu beharko didazu. A ver. Gaur goizan atera ditute plenoko karpetatik bidalitako aktak. Bueno, bakarrikan begiratu behar duzue zoiko bilkurak, horiek aztertzen ditugu eta hurrengo plenorako aztertzen ditugu faltatzen direnak, bale? Bale. Zoikoak, orduan. Beraz, ezoiko bilkuretako aktetan ez dago ekarpenik, ez dago zalantzarik, ez dago zer esaterik. Ezoiko Ezoikotan Irenek esandakoa. Irenek esandakoa da ezoiko bilkura batekoa. Bai. Vale, hori, suposatzen dut gaur ez dugula bozkatuko, ezoikoak, bai. Baina dinot, Irenek aipatu duena, sartuko dira aldaketak eta berriro ekarriko da bozkatzera. Igual, aipatu duen bestea, hau da, kepa agertzen esana, hori da oso zuzenketa arrasa, eta hori bai bozkatu aldugula, zuzenketa hori sartuta. Bai. Beraz, argi gera dadin, esan alduzu mesedez zeintzuk bozkatuko ditugun? Bale, maiatza ezoiko guztiak, bidalitako ezoiko guztiak. Maiatza 31koa, maiatza ez dago? Ez, ekainaren 9, abuztuaren 30 hori, ekainaren 9. Bale, zintzu dazkazu zuek. Bai? Abuztua. 30koa. 31koa, ez da? Hori da. Bale. Bale, hori dira. Bale. Orduan, hau fuera, la maiatzakoak, fuera. Bale, ekainakoa, abuztukoa, irailakoa eta urrikoa. Bale, horiek bozkatzen ditugu. Beraz. Ez, guztiak ez. Ekaina 9koa, abuztu 31koa, iraila 22koa eta urriak 26koa. Ez, baina urriaren 26an badago Irenek sartutako ekarpena eta hori sartu arte. Bale, bai. Igual, hobe da ez bozkatzea, zelan sartzen da arabera, bozkatu beharko dugu. Beraz, bozkatuko dugu ekainaren 9an, abuztuaren 30an eta irailaren 22an ospatutako ezoiko bilkuren aktak. Ados, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Mila esker. Vale, bigarren puntua, alkateak 975 amaseitik 1126 hartutako dekretuen berri emoteo. Dación cuenta de decretos de alcaldía del número 965/16 al 1120/16.
Hirugarren puntua. Udal intereseko gaien kontua emoteo. Dación cuenta de asuntos de interés municipal. Vale, queremos dar cuenta de 5 asuntos de interés municipal. El primero de ellos, los 3 primeros de ellos tienen que ver con procesos judiciales. El primero de ellos es la dación de cuenta del personamiento del Ayuntamiento en el recurso contencioso administrativo 232/2016-B en juzgado de lo contencioso número 4, apertura del Camino de la Torre. Un vecino ha demandado al Ayuntamiento ante el contencioso cuestionando los acuerdos plenarios por los que se entendía que el uso del Camino de la Torre en Sollano era público y no una servidumbre particular. El vecino ha solicitado como testigo a Leandro Capetillo. Segundo punto, dación cuenta, paso a procedimiento ordinario del recurso contencioso administrativo 208/2016-E, en juzgado de lo contencioso número 4, interpuesto por EH Bildu. EH Bildu interpuso un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo plenario de retrasar la fecha de preceptividad del perfil P4 de la Plaza de Secretaría hasta diciembre de 2017. Solicitó un procedimiento abreviado y a instancias del Ayuntamiento se ha reconvertido en ordinario. En tercer lugar, la dación de cuenta de la admisión a trámite del recurso contencioso administrativo 318/216-P en juzgado de lo contencioso número 3 contra las condiciones acordadas por la Junta General de la Mancomunidad para la incorporación del municipio de Balmaseda. El recurso contencioso administrativo es la única opción que restaba tras ser rechazado el recurso por parte de la Junta de la Mancomunidad y, no obstante, este equipo de gobierno tiene abierta la puerta al diálogo con todas las partes para llegar a acuerdos que eviten un proceso judicial, siempre y cuando se respeten los estatutos de la Mancomunidad que entendemos se están vulnerando. En cuarto lugar, queríamos dar cuenta del proyecto solidario 2017 del Ayuntamiento de Zalla. En el año 2013 comenzamos con el proyecto solidario con el doble objetivo de ayudar en zonas desfavorecidas y de crear una conciencia social entre la juventud del municipio. Han sido decenas los jóvenes que han participado en los diferentes proyectos en Nicaragua, Gambia y Tanzania, y muchos de los que demandan continuar con esta actividad. Mañana jueves a las 19 horas en el Aula de Cultura se presentará el proyecto para el año siguiente que tendrá lugar en Perú. De esta presentación saldrá el grupo de voluntarios del nuevo proyecto. Y por último, queríamos dar cuenta de la tramitación del Plan de Igualdad por parte de la Mancomunidad. Paso a leer un escrito remitido esta misma mañana a la presidenta de la Mancomunidad. Estimada presidenta, el pasado 26 de octubre el Pleno del Ayuntamiento de Zalla aprobó por unanimidad el Plan de Igualdad para el periodo 2016-2019. Se trata de un compromiso político que se complementa con un compromiso de financiación, la inversión de un total de 70.000 euros en 4 años y con la dedicación de recursos técnicos, técnica de igualdad, con presencia en el órgano de gestión de todos los proyectos transversales del Ayuntamiento, Lehendakaritza Taldea. La aprobación plenaria fue uno más de los hitos planteados en la hoja de ruta acordada a primeros de este año y de la que ya se ha cumplido otros como el diseño del propio plan, la petición de subvención, la contratación de la empresa redactora, la valoración del cumplimiento del plan anterior, la participación ciudadana, los cursos de formación, etc. En este contexto, se solicitó en febrero a Emakunde la subvención que viene concediendo y cubre un 75% del coste de la redacción del plan. Desgraciadamente, este año solo un 54% del total de peticiones han sido atendidas y Zalla ha quedado fuera, por lo que el gasto de redacción del plan, 9.890 euros, en el caso de Zalla, ha sido abonado íntegramente por las arcas municipales. Con respecto a esta subvención, que solicitamos en plazo antes del 30 de enero, la Mancomunidad nos comunicó el 25 de febrero que existía la posibilidad de adherirnos a la petición de subvención que iban a realizar y que para ello debía adjuntarse el compromiso individualizado de todos los ayuntamientos. Y el 1 de marzo, tras debatir la posible compatibilidad de ambos planes y la conveniencia de pedir subvención como ayuntamiento y como mancomunidad, se decide solicitar por ambas vías, tras confirmar desde Emakunde que es posible, para no cerrar ninguna posibilidad. Como ayuntamiento seguimos nuestro cronograma y en abril comenzamos el trabajo de redacción del plan municipal. En mayo se resuelve que no hay subvención ni para Zalla ni para la Mancomunidad. En la Junta General de Mancomunidad del 21 de junio, la presidenta comunica que ha recibido la subvención de Emakunde. Pedimos ponernos en contacto con la persona que llevará el plan de igualdad en la Mancomunidad. La respuesta de la presidenta es que la Mancomunidad no tiene técnico de igualdad y la subvención incluye contratar personal para ello, que cuando se contrate nos indicarán sus datos de contacto. Asimismo, se dice literalmente por correo electrónico, y cito literalmente, traslada esta información por favor al concejal Félix Aráchaga porque me preguntó lo mismo hace tiempo y como aún no se había recibido notificación de subvención, no se sabía si se iba a poder realizar el plan. Pasado el tiempo se constata que 1. No se ha cumplido ningún hito del cronograma para el plan de igualdad que Gailán 2000 elaboró para la Mancomunidad. Se llevan 8 meses de retraso, pues hay hitos incumplidos desde marzo. 2. No se menciona específicamente a Zalla, pese a que se listen los municipios incluidos en ningún punto del plan presentado por Mancomunidad.
3. En la Comisión de Personal de Mancomunidad celebrada el 16 de septiembre se da cuenta de modificaciones de crédito que permiten incorporar la supuesta subvención de Emakunde por valor de 16.000 euros para pagar el plan, que cuesta 21.000 euros, más del doble que el de Zalla, y se explica que aportarán los 5.000 euros restantes los ayuntamientos participantes. Se explica que no habrá subvención y, por tanto, habrá que corregir más adelante esta modificación de crédito cogiendo de remanente de tesorería el dinero que no llegará de Emakunde. 4. No se ha recibido respuesta formal al escrito remitido a la Mancomunidad el pasado mes de septiembre, en el que se razonaba que desde Zalla ya estamos comprometidos con Murgibe y hemos pagado la mitad de los 9.890 euros. Es decir, no podemos participar en el plan de igualdad que lleve adelante la Mancomunidad, ya que estaríamos duplicando objetivos y financiación. Creemos que respecto al plan que Mancomunidad quiere llevar adelante, los ayuntamientos que quieran participar deberían financiar este proyecto sin necesidad de tomar de remanente. Conclusiones. Se accedió a solicitar conjuntamente la subvención para no perder opciones. Una vez denegada la subvención, Zalla tiene total autonomía para gestionar su plan de igualdad. Zalla no puede coordinarse con quien no ha empezado a trabajar en el plan y lleva 8 meses de retraso. No puede pagarse con remanente de tesorería, que es de todos, lo que iba a cubrir una subvención destinada solo a algunos municipios. Por todo lo cual, entendemos que no debe gastarse dinero del que le corresponde a la ciudadanía de Zalla ni en la redacción, ni en la elaboración, ni en el desarrollo de un plan de igualdad diferente al aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Zalla. Sin más, recibo un cordial saludo. Elena. Hirugarren puntu bezala, hiriko lurren balioaren gehikuntzaren zerga ordenantzaren aldaketa. Cuarto punto, modificación de la Ordenanza General Fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Bien, este texto se trae a pleno con la misma redacción que se dictaminó en comisión informativa. Resumidas cuentas, lo que se ha hecho con esta ordenanza es redactarla en bilingüe, antes solamente estaba en castellano. Se ha modificado el tipo impositivo para seguir recaudando lo mismo, ya que ahora el valor de referencia para las plusvalías es el valor catastral recientemente actualizado por la Diputación tras 40 años y no el valor medio acumulable, parece que es valor medio, no sé de qué es el VMA que venía utilizándose hasta ahora. Como cambia el valor de referencia para poder seguir recaudando lo mismo, a sugerencia de intervención se propone modificar algunos tipos impositivos. Asimismo, se decide introducir una bonificación del 50% para transmisiones entre cónyuges para el caso de vivienda habitual. Esta bonificación ya estaba recogida en la norma foral desde 1989, pero no se había aplicado hasta ahora. Estas son, en resumidas cuentas, las modificaciones propuestas para esta ordenanza, que en general pues, adquiere un aspecto más sencillo, bilingüe, y con estos dos cambios que he intentado resumir. Irene. Sí. Bueno, nosotros por lo que respecta a la traducción al euskera no tenemos ninguna pega, nos parece correcto y estaríamos de acuerdo. Por lo demás, nosotros no estamos nada a favor de esta propuesta de modificación de ordenanza. Se trata de una subida de impuestos para los vecinos y vecinas de Zalla y estamos totalmente en contra de subir los impuestos y las tasas en este momento. Sí que se introduce en esta ordenanza en concreto una bonificación para los casos de transmisión de terrenos por causa de muerte, pero entendemos que afectará a casos muy concretos. En cualquier caso, con la bonificación también estaríamos de acuerdo. El impuesto como tal, el impuesto de plusvalía, se incrementa del 4 al 5%. Esto es un 25% de lo que hasta ahora venía suponiendo esta plusvalía. Estamos totalmente en contra de gravar más al ciudadano y, sobre todo, en un momento de que nuestro voto va a ser en contra. Eskerrik asko. Nela. Bueno, guk abstenziora joko dugu. Nos abstuvimos cuando se aprobó la normativa del IBI, cuando se aprobó la normativa del IBI, cuando se aprobó la valoración catastral, en principio nos abstuvimos porque no estábamos de acuerdo, no compartíamos cómo se había llevado el proceso de revalorización catastral por parte de la Diputación, ni cómo se había llevado tampoco, porque tampoco había habido ningún medio ni de participación ni de información ciudadana, ni en la DIPU, ni a través de la Diputación, ni en el municipio. En ese sentido, nos vamos a abstener. Con respecto a la normativa, pues bueno, la verdad es que pensamos que las normativas están
cuando sobre todo tienen una base de normativa foral, están bastante sujetas a norma y poco margen de maniobra puede haber. Lo que sí que vamos a hacer, aprovechando, porque es verdad y lo tenemos que decir así, que ha habido cosas que no hemos podido mirar con mucha atención y que sí que vamos a aprovechar el futuro plazo de participación ciudadana, pues para ver si podemos hacer alguna propuesta. Ahora nos vamos a abstener. Es que ricasco. Un par de comentarios. Como dice el propio informe de intervención, lo que se hace es modificar algunos de los tipos para conseguir que la recaudación sea la misma. Cuando la recaudación es la misma, lo que no se puede decir es que se están subiendo los impuestos, porque si se suben los impuestos, evidentemente será para recaudar más. Lo que estamos haciendo es modificar los tipos para que la recaudación sea la misma. Quien ha modificado los valores catastrales del municipio de Zalla y de todos los municipios vizcaínos, y no lo había hecho durante 40 años, demostrando una absoluta dejadez, ha sido una institución gobernada durante todos estos años por el PNV. Concretamente en el caso de Zalla y en el caso de inmuebles en Urbana, se han multiplicado por 6. Esto es un dato totalmente objetivo. El valor catastral global de los inmuebles de Urbana de Zalla han sido multiplicados por 6. Esa es la patata caliente que nos deja la Diputación al Ayuntamiento de Zalla. Durante 22 años de gobierno del PNV, en ningún momento se ha introducido la bonificación del 50% que ahora mismo está proponiendo el equipo de gobierno de Zalla Bay. Es decir, durante 22 años nadie se ha acordado de que la norma foral permitía aplicar una bonificación para el caso de transmisiones entre cónyuges y sin embargo, pues ahora la recogemos. Por lo tanto, creo que es importante hablar con un poco de precisión y no se puede decir que suben los impuestos cuando la recaudación es exactamente la misma. Sí. Minutu bat, mesedes. Bye. Sí que se suben los impuestos. La propuesta, el informe técnico de la interventora, en principio estima que vaya a ser para mantener la recaudación, pero primero, no hay un estudio exhaustivo hecho en este sentido, lo cual podría ser bastante más razonable aplicar el tipo actual, ver cómo se comporta el impuesto y la recaudación en el año 2017 y a finales del 2017, principios del 2018, poder analizar cuál es realmente la pérdida de recaudación, si existe, y en su caso corregirla. Pero esto en el caso en el que se quiera, mantener la recaudación. Nosotros creemos que se va a perjudicar, y eso es un hecho y es objetivo, a muchos vecinos, porque el valor catastral a unos le sube y a otros le baja, y a muchos vecinos se le va a perjudicar porque el impuesto le va a subir un 25%. O sea que no se puede hacer la cuenta común por el parte del ayuntamiento y creemos que hay que respetar a los propios vecinos. Es que ricasco. El respeto a los vecinos es absoluto. Lo que es objetivo es que quien ha subido los valores catastrales 6 veces ha sido la Diputación Foral. Eso es absolutamente objetivo. Y no tengo más que decir. Llamar subida de impuestos a lo que no es, bueno, tiene otro nombre, pero bueno, haya cada cual con sus discursos. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Vale, 5. puntua, erabilera pribatua edo tokiko jabari publikoaren erabilera berezietarako tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa. 5. punto, modificación de la ordenanza general fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local. Bueno, el resumen de los cambios que se proponen para esta ordenanza es igualmente traducirla al euskera y tenerla en bilingüe. Se propone eliminar la clasificación de diferentes categorías de calles en el municipio para simplificar la aplicación del impuesto. También simplificar la tarifa aplicada por metro cuadrado en puesto de mercadillo. Eliminar algún supuesto de puestos de venta de productos porque están incluidos en los puestos de mercado ambulante y no tenían aplicación. Por contra, incluir nuevos supuestos que se han dado en los últimos años y no hemos tenido cómo gestionarlos, como la instalación de circos, barracas, hinchables. Coordinar con la nomenclatura utilizada en Diputación para la medición de los volúmenes de maderas en metros cúbicos en lugar de en estéreos y añadir una tarifa que no estaba calculada sobre el traslado de cuerpos dentro del cementerio municipal. Sobre el texto que se dictaminó en comisión,
sí que ha habido una reflexión dentro del equipo de gobierno y se han propuesto algunas modificaciones en algunos de los valores numéricos que se han enviado a las dos portavoces. Concretamente consisten en, a sugerencia de intervención, redondear las tarifas al primer decimal, establecer la tarifa de 54 euros por traslado de cuerpo en cementerio basado en el coste calculado por intervención, establecer la tarifa de mercado ambulante en 6,5 euros por metro cuadrado, que es el valor intermedio entre los diferentes valores un poco confusos que había anteriormente, establecer la tarifa de puestos de venta de productos también en 6,5 euros, en 6,5 euros también la tarifa para otros elementos como circos y otros puestos que no estaban recogidos hasta el momento, así como introducir una tarifa de 50 euros por metro cuadrado hasta 3 metros lineales, no tengo aquí la nomenclatura, para el caso de instalación de barras adicionales, chosnas adicionales en festividades por parte de los establecimientos del municipio. Es una tarifa de 50 euros hasta 3 metros y 25 euros por cada metro adicional. Irene. Lehenengo eta behin, bueno, una duda que tengo. Te he creído entender ahora que has dicho que en el punto del precio de metros cuadrados del mercado ambulante no se va a unificar como proponía el informe de la interventora. No. Es que eso nos lo has enviado en la propuesta que nos has enviado esta mañana. 6,5 aparece. Mercado ambulante 6,5 euros. Metro cuadrado fracción y meso fracción. Vale. Bueno, nosotros seguimos en la misma línea que la ordenanza anterior. De hecho, hoy vamos a ver 4 ordenanzas y las 4 más o menos entran dentro de un mismo paraguas y de una misma política fiscal por parte de este ayuntamiento. Y se ve claramente también aquí que hay un incremento de la tasa, en este caso de la tasa. Es cierto que estas últimas modificaciones que nos ha enviado el alcalde esta mañana a las 9 y pico, casi las 10 de la mañana, bueno, suponen una modificación muy pequeña respecto a los tipos anteriores, pero hay otras cuestiones mucho más importantes que creo que sí que merece la pena destacar en esta ordenanza y que no se han dicho aquí. No tenemos nada en contra, eso vaya por delante también, de los informes técnicos. Los informes técnicos que realiza la interventora, bueno, pues son informes técnicos, desde el punto de vista técnico impecables, pero claro, aquí estamos hablando de una política fiscal y eso es una decisión política, que aun respetando la legalidad y respetando los informes, por supuesto que el establecer una subida de un tipo del 4 al 5%, como en el caso anterior, es una decisión política y lo mismo en esta propia ordenanza. ¿Qué caso concreto creemos que hay que destacar? Se igualan todas las calles del municipio y se le pone a todas el precio de ocupación de primera categoría. Creemos que esto es injusto, sobre todo injusto para las calles que encima no se han visto beneficiadas en los últimos años por obras de urbanización y de mejora, y que encima ahora tendrán que pagar más. Estamos en contra. Esto va a perjudicar a nuestro pequeño comercio y hostelería y creemos que no es el momento de sangrarles más. Se va a cobrar por metros de ocupación a todos igual, pero se recogía en la propuesta que se nos hizo en comisión y el dictamen que se aprobó en comisión con los votos a favor de Zayabay recogía que fuera el precio más alto el que se aplicase. Ahora nos proponen que no sea el más alto, si no he entendido mal, el segundo más alto, pero sigue quedando por encima de los precios más bajos que estaban contemplados anteriormente. Es decir, que nuevamente al pequeño, al más débil, al más humilde es al que se le va a gravar más, porque es el que tenía antes una diferenciación en la ordenanza y por el hecho de ser menos metros cuadrados y menos espacio tenía un precio menor. Nosotros estamos totalmente en contra también de esta modificación de la ordenanza y aquí no hay ningunos valores catastrales que jueguen. Esto es una política municipal
pura y dura y exclusiva del propio ayuntamiento y se podía haber evitado perfectamente este incremento y sí hacer, no me parece mal, una sistemática mejor de la ordenanza, pero que no supusiera ningún incremento ni ningún esfuerzo añadido para nuestros vecinos y vecinas y nuestros comerciantes que bastante situación delicada y complicada están viviendo. ¿Ya? Eskerrik asko. Nela? Bueno, guk ere abstenziora joko dugu. Valorando también el esfuerzo de querer simplificar la ordenanza, en comisión también apuntamos alguna cosa que con las que no estábamos muy de acuerdo, pero vamos a hacer la misma valoración. En este momento nos vamos a abstener y aprovecharemos los 15 días de participación ciudadana pues para intentar hacer alguna aportación. Es que un par de comentarios solamente. El que haya diferentes categorías de calles y que haya calles de primera, de segunda y de tercera en un municipio, bueno, desde luego no me parece, y el equipo de gobierno no lo ve muy adecuado. En cualquier caso, el que no haya categorías diferentes de calles es una propuesta tanto del arquitecto municipal como de la intervención municipal y se está teniendo en cuenta esta petición para simplificar la gestión de esos impuestos. De hecho, no es algo extraño, es decir, en municipios de nuestro entorno, mismamente en Balmaseda, no existen diferentes categorías de calles. En Bilbao, por ejemplo, existen diferentes tarifas para cada distrito, no para calles en concreto, y lo que estamos proponiendo me parece que es bastante consecuente con otros ayuntamientos de nuestro tamaño, incluso aunque sean gobernados por el PNV. Ahí tampoco ponen diferentes categorías de calle. En cuanto a que se diga también que esto es un incremento de la tasa y es una subida de impuesto, pues se está obviando que lo que se ha elegido es de los tres valores que se estaban aplicando, el intermedio, ni el más alto ni el más bajo. Con lo cual, va a haber algunos que tendrán que pagar un poco más y va a haber algunos que tendrán que pagar un poco menos. El demagógicamente decir que esto es una subida de impuestos, pues no deja de ser demagogia. Y también se demuestra una cosa, y es que lo que se dictaminó en la comisión informativa era aprobar la propuesta de intervención de aplicar de los tres precios que se estaban aplicando el más caro a todas las calles. Eso es lo que se dictaminó. El equipo de gobierno ha reaccionado y ha propuesto y ha traído hasta pleno que el valor sea el intermedio, pero no tiene ningún efecto en el planteamiento del PNV, que simplemente va a estar en contra de todo lo que haga este equipo de gobierno y va a optar por un discurso populista y demagogo diciendo pues, que no se suban los impuestos, aunque no estemos subiendo los impuestos. Aldeko botoak, Barkatu. minutu bat mesedez. Eskerrik asko. Nosotros no estamos haciendo ningún discurso demagogo, se puede ver claramente en los datos y se está estableciendo un precio mucho mayor por la ocupación de unas calles determinadas en el municipio que lo que se estaba estableciendo hasta ahora. Yo no he hablado de primera y segunda categoría tomando en cuenta eso como que unas son mejores que otras respecto a la vivienda que pueda estar en esa calle. Pero lo que está claro es que hay calles que tienen una urbanización y un mantenimiento mucho mayor que otras. Y lo que no se puede es cobrar lo mismo por una terraza, por ejemplo, en una zona céntrica donde se acaban de hacer unas obras importantes de urbanización, que me parece muy bien, no se le puede cobrar lo mismo a este que al que está en una zona mucho más retirada, en una zona donde no se han hecho obras en los últimos años y no sé si está previsto hacerlas, pero desde luego no se conocen, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que nuevamente se está perjudicando al más débil y al más pequeño. Y por eso estamos en contra. Y eso no es demagogia, eso son hechos que se pueden comprobar en la propia ordenanza. Cuando se abra el proceso de participación ciudadana, pues podrán aportar quien lo considere oportuno, lo que considere oportuno. Pero es obvio que es un hecho. Bueno, si nos atenemos a datos y a objetividad, pues huelga utilizar adverbios indefinidos como mucho. Es decir, cuando decimos mucho, muchísimo, grandísimo, poquísimo, pequeñísimo, bueno, eso no me parece demasiado explícito, demasiado objetivo, ni me parece aportar datos para decir que se están subiendo los impuestos. Sobre calles donde no ha habido obras, pues me conozco unas cuantas, donde no ha habido obras de importancia en urbanización durante muchísimos años de gobierno del PNV. Pero bueno, a eso, por suerte, está dejando de acostumbrarse la ciudadanía. Aldeko botoak.
Egon pizka bat, Javi, zer bozkatuko dizuet, diktaminatutakoa zuek sartutako proposamenarekin. Sartutako aldaketekin. Bidaliko dizut, bidali diete bi bozeramailei proposatutako aldaketak eta aldaketak bakarrik dira zenbakietan. Fenomeno. Bidaliko dizut. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Seigarren puntua, eraikuntza, instalazio eta euren gaineko zerga araupetzen duen ordenantza. Sexto, modificación de la ordenanza general fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Bueno, en esta ordenanza, asimismo como en las anteriores, se ha simplificado su redacción, se ha traducido al euskera y hay una propuesta de intervención para aplicar un 5% para todas las instalaciones. Es decir, que el ICIO sea de un 5%, ya sean obras menores o ya sean obras mayores, porque se entiende desde intervención que así se homogeniza y se simplifica la gestión en lugar de tener porcentajes diferentes por obra menor o mayor. Hay bonificaciones dependiendo del tipo de obra para favorecer los casos que se estimen oportunos. Se aplican además iguales criterios que en la ordenanza del IBI para bonificar el uso de energías renovables y se incluye también la incorporación en esta ordenanza de los criterios para justificar la declaración de obra de interés municipal que fueron aprobados en pleno la semana pasada y que permiten bonificaciones en el ICIO. Irene. Sí, bueno, volvemos a estar radicalmente en contra. Aquí se sube el impuesto nuevamente. En el caso de obras menores se pagaba menos y ahora se equipara a las obras mayores. Esto es un dato y es un hecho. ¿Quiere datos el alcalde? Pues antes se pagaba un 5% por obras mayores y un 4,5% por obras menores. Ahora se va a pagar un 5% también por las obras menores. Y cuando esto se plantea en comisión, nosotros trasladamos a ver qué porcentaje de obras mayores y de obras menores se estaban solicitando al ayuntamiento para ver, o al menos de alguna manera analizar la repercusión que podía tener esto en la recaudación. Bien, pues los datos, me pide datos, le doy datos, sin ir más lejos, en lo que se lleva de año 2016, se llevan 269 licencias de obras menores y, sin embargo, de mayores 72. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estas licencias de obras menores son las obras pues, más pequeñas que pueden hacerse en las casas para mantener la vivienda, para hacer una pequeñísima reforma en un baño o cuestiones muy domésticas, muy humanas y muy necesarias que con muchísimo esfuerzo a veces las familias pueden llevar adelante y encima ahora va el Ayuntamiento de Zalla y le va a cobrar más por la licencia, o sea, por el impuesto de construcciones y obras, o sea, lo que es la licencia, a esas familias y a esas personas. Esto va radicalmente en contra de nuestros vecinos y vecinas en general, pero sobre todo de las familias más humildes. Creemos que no es el momento, también de los comercios locales más pequeños, porque también pueden hacer obras menores. Además, pasa otra cosa y hay un efecto indirecto o bastante directo, diría yo casi, que es que las pequeñas empresas también del municipio que son contratadas por las familias para hacer estas obras también se pueden ver afectadas. La repercusión, yo no puedo hablar de cuánto es económicamente, pero desde luego lo que sí está claro es que se va a pagar más y que va a ser mucho más difícil, bueno, pues poder de alguna manera soportar esa obra. Pero es que pasa una cosa también, que ¿cuál es la razón? Me pregunto yo, ¿cuál es la razón para tomar esta medida? La recaudación, incrementar la recaudación al Ayuntamiento de Zalla. Pues nosotros creemos que no se necesita incrementar la recaudación. Lo dijimos en el IBI. El IBI se ha aprobado en este Ayuntamiento con nuestro voto en contra también para incrementar la recaudación 30.000 euros aproximadamente. Esa era la estimación. Veremos a ver lo que sale en la cuenta final. Y nosotros planteábamos que no se incrementase nada. Pues aquí lo mismo. Cuando realmente lo que se tendría que hacer es buscar medidas de fomento, de apoyo y de ayuda
especialmente el comercio local y a las familias más necesitadas, lo que hacemos es todo lo contrario. Cuando van a hacer una pequeña obra de reforma en su vivienda, les gravamos mucho más. Como es lógico, la mayor actividad en el municipio es cierto que va a ser de obra menor, ya lo he dicho, 269 licencias de obras menores en lo que va de 2016 frente a 72 de obras mayores. Por lo tanto, esto va a suponer sí o sí un incremento de recaudación para el ayuntamiento. Bonificaciones, nos parece bien que se pongan las bonificaciones. Igualmente, que se incluyan las bonificaciones que se establecen. Las bonificaciones nos parecen bien, las tienen ayuntamientos vecinos y no las tenía Zalla. Ahora se van a poner encima de la mesa y se van a introducir en la ordenanza las anteriores, de las que hablaba el alcalde también en la anterior ordenanza, y estas. Y resulta que en 6 años de gobierno municipal de Zalla Bay no se habían incluido. El PNV anteriormente no las tenía incluidas, pero Zalla Bay tampoco. Las ha puesto encima de la mesa la interventora y el equipo de gobierno lo ha asumido. Me parece bien. Esa política fiscal sí me gusta, la de las bonificaciones, pero no me gusta la del incremento de la tasa y del impuesto. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra. Bueno, lamento decir que se me ha olvidado leer un pequeño párrafo que, bueno, creo que cambiará radicalmente el voto del PNV, ya que si está a favor de las bonificaciones, pero está en contra del incremento, el parrafito que se me ha olvidado leer es que el equipo de gobierno decide dejar como estaba el tipo del ICIO y tener en cuenta la propuesta de intervención que proponía que fuera un tipo homogéneo del 5% para menores, para obras mayores y para obras mayores y menores, tener en cuenta esta propuesta analizando los datos a lo largo del 2017. De esta forma haremos caso a lo que dice la intervención de que se puede estudiar la posibilidad de modificar el tipo impositivo dependiendo del tipo de construcción, instalación u obra, y así simplificar la tabla de bonificaciones o simplificar las bonificaciones para un mejor entendimiento para el ciudadano del cálculo del impuesto. Por lo tanto, la propuesta del equipo de gobierno es dejar la ordenanza del ICIO tal y como estaba en cuanto al tanto por ciento para obras menores y mayores y estudiar detalladamente a lo largo del 2017 este impuesto. Por lo tanto, pues entiendo que vamos a tener el respaldo del PNV. Ela. Bueno, Gukasten, señora Jocodugo. Es que ricasco. También, pues bueno, miraremos lo que acabas de decir. Y Esker. Aldeko botoak. Sí. Por favor, ¿puedo hacer una pregunta? Minutu bat, mesedes. Bye. Es que ricasco. Entiendo que lo que se modifica es las bonificaciones, esas sí se incluyen. Creo que ha sido clarísimo. Sí, pues me va a perdonar el señor alcalde, pero estoy haciendo una pregunta porque o él se ha explicado mal o yo he entendido mal. Me perdonas que responda a tu pregunta, porque si me haces una pregunta tendré que responderla. Bueno, pero termina tu pregunta y luego la respondo. Pues eso. La pregunta es, ¿se va a mantener el 4,5% para obras menores, tal y como hemos propuesto nosotros, y se mantiene el 5% para obras mayores y, a su vez, se incluyen las bonificaciones? Es exactamente lo que he dicho, que se van a dejar las bonificaciones que se habían incluido y se dictaminaron en comisión informativa, y en la reflexión del equipo de gobierno está dejar tal y como estaba el 4,5% para el inicio de las obras menores y el 5% para las obras mayores, no tocando ese tanto por ciento. Bien, nosotros vamos a votar a favor. Nos alegra que haya rectificado el equipo de gobierno, porque era una cuestión, creo que bastante... Yo me alegro mucho de que también haya rectificado su voto EAJ-PNV y sea consecuente. En cualquier caso, evidentemente, el equipo de gobierno y toda la corporación lo que tiene que hacer es estudiar las propuestas de sus técnicos, y eso es lo que estamos haciendo. Es una propuesta de intervención y, como tal, se ha estudiado y se ha propuesto y se ha decidido. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Zazpigarren puntua zergen eta toki zuzenbide publikoko beste diru sarrera batzuen kudeaketa, bilketa eta ikuskaritza arautzen duen ordenantzaren aldaketa. Modificación de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y otros ingresos de derecho público. Bueno, igualmente, a petición y a propuesta de intervención, se ha traducido la ordenanza al euskera, se ha abreviado y simplificado la misma, se ha incluido el calendario fiscal y se trae a votación a pleno. Irene.
Vale, nosotros en principio, salvo que haya alguna modificación que el alcalde nos sorprenda nuevamente en el pleno, de lo cual nos alegraríamos, porque de eso se trata. Nosotros estamos aquí para defender los intereses de los vecinos y vecinas y los pequeños comerciantes, en este caso, que son los más afectados. Salvo eso, votaríamos también en contra. Realmente, en esta ordenanza se hace lo que hasta el momento nosotros hemos percibido que se hace, es eliminar una serie de artículos que explicaban el procedimiento y luego establecer unos límites con los que realmente no estamos de acuerdo y consideramos que los aplazamientos y fraccionamientos que tal y como se recogen, y estoy hablando no del informe de la secretaria, igual que en el punto anterior. Me estoy refiriendo al dictamen que aprueba con mayoría absoluta Zaya Valle en la comisión, porque no olvidemos que en el punto anterior, que acaban de rectificar ahora mismo, porque no teníamos esa propuesta tampoco en lo que nos ha enviado esta mañana, tampoco se lleva a comisión. Es decir, en la comisión pasada, donde se dictamina el acuerdo que hoy vamos a tomar en el pleno, se dictamina de diferente manera, que luego ya preguntaré a la secretaria una serie de dudas que me están surgiendo, pero que no es el momento. Con lo cual, nosotros estamos en contra totalmente de lo que se dictaminó en comisión y si lo que se trae hoy aquí es lo mismo que se dictaminó en comisión, por supuesto, vamos a votar en contra. Allí nos reservamos el voto para el pleno y hoy, bueno, pues nos manifestamos en contra. Nosotros pensamos que además en el tema de los aplazamientos y los fraccionamientos no se debería cobrar un interés de demora, sobre todo en determinados casos, debería analizarse con más detenimiento. Desconozco, voy a ser prudente, desconozco si esto es posible legalmente hablando, pero desde luego lo que sí creo es que hay que analizarlo. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar a favor del planteamiento que se hace con unos recargos de demora de la misma manera y en el mismo nivel y porcentaje que los incumplimientos de pago, porque no es lo mismo. Para nosotros, toda esta modificación de las ordenanzas fiscales que traía Zaya Valle hoy a este pleno, que llevó a las comisiones y que votó tal y como se plantearon en las comisiones, unido también a los tipos que se aplican en el IBI, creemos que forman parte de una política fiscal que se quiere poner en marcha por parte del equipo de gobierno de Zaya Valle con el único objetivo de recaudar más impuestos, de engrosar los ingresos en el ayuntamiento. Y desde nuestro punto de vista, sinceramente, sin importarle castigar y gravar a nuestros vecinos y vecinas y pequeños comerciantes en un pequeño de crisis en el que Zaya está especialmente castigada por el paro. Y además con un agravante que lo he explicado bien antes con casos concretos. Se perjudica más aún al más pequeño y al más débil. Nos alegramos de la rectificación en el ICIO, pero el resto de las ordenanzas se han aprobado con esas modificaciones que incrementan la recaudación y que gravan más a nuestros vecinos y vecinas. Para nosotros, desde luego, no es el momento. Y es más, no creemos que es necesario incrementar la recaudación en el ayuntamiento. Simplemente seguir con el discurso de que cuando en esta ordenanza no se está incrementando absolutamente ningún impuesto ni se está aumentando la recaudación me parece un poco fuera de lugar. El hacer una propuesta que ni siquiera sabe si es legal o no me parece fuera de lugar. Si no lo sabes, te informo, no se puede eludir el cobro de intereses de mora cuando hay una deuda por parte de cualquier ciudadanía, de cualquier institución al ayuntamiento. Es decir, esta cuestión ya ha salido varias veces en esta legislatura y evidentemente se ha preguntado en intervención, siempre se busca la mejor de las opciones posibles dentro de la legalidad para la ciudadanía y intervención nos ha dicho una y otra vez que es ilegal no cobrar intereses de mora cuando se hace un aplazamiento a cualquier pago. Entonces, bueno, pues ya que reconoces que no conoces la legalidad de ese extremo, pues te lo digo y sí me gustaría tener esto en cuenta, es decir, no hacer propuestas que son ilegales, porque entonces ya sí que vamos a la demagogia al cuadrado. Lo que ha demostrado este equipo de gobierno es que la política fiscal que ha tenido en los últimos 5 años para nada ha sido intentando
beneficiar a los que más tienen y perjudicar a los que menos tienen. Pero bueno, eso no es a nosotros a quien nos toca juzgarlo. Nela? Bueno, pues kasu honetan berdin, abstenziora joko dugu. Mila esker. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Zortzigarren puntua, tasen ordenantzaren aldaketa. 8, modificación en ordenanza de tasas. Bueno, esta modificación es simple. Se trata de incorporar el criterio para la declaración de obras de interés municipal por razones de generación de empleo aprobado en el anterior pleno. Este criterio y esa bonificación tanto en el impuesto como la tasa pues implica que se deba recoger este criterio general para cualquier obra o actividad que cumpla ese enunciado tanto en la ordenanza de ICIO como en la ordenanza de tasas. Por lo tanto, la modificación propuesta simplemente es esta. Irene. Nos vamos a abstener. Nela. Berdin, ya en comisión nosotras nos abstuvimos precisamente porque, bueno, nos parecía, no estábamos de acuerdo con los criterios para declarar las obras de interés municipal y, bueno, pues mantenemos el voto. Vale, como último comentario, yo sí que me gustaría añadir que como equipo de gobierno lo que podemos decir a día de hoy, gracias a la declaración de algunas obras como de interés municipal para la creación del empleo, para todas las que cumplen estos criterios, a día de hoy, por ejemplo, hay 4 chicas de Zalla que estaban en paro hace un mes y hoy en día están trabajando y tienen un contrato en vigor. Este son el tipo de cosas que se pueden conseguir con estas medidas y desde luego nosotros haremos todo lo posible para que siga habiendo más personas de Zalla, de Aranguren, que puedan obtener un puesto de trabajo y que ahora mismo estén en el paro. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Es que, bueno, si no es igual, ya hago la pregunta. ¿Sabemos si esas 4 personas tienen un contrato al 100? Es solo por curiosidad. Dime, perdona. Marcatu, que es solo curiosidad. ¿Esas 4 personas tienen un contrato al 100%? ¿Sabemos? No sabemos si esas personas tienen un contrato al 100%, pero hasta dentro de 2 años no se podrá bonificar con un 50% esa actividad y entonces tendrán que justificar toda la documentación. Bueno, lo que se les pedía era solo 2 años. No se hablaba de tanto por ciento de contratación. Cierto, ese es lo que pone el criterio. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Bederatzigarren puntua, 11. kredituaren aldaketaren kontu emotea. 1120/16 dekretua. Bien, se trata de recoger crédito de varias partidas donde hay superávit y se va a poder terminar el año sin consumir esas partidas para poder dotar 3 partidas que permiten llevar a cabo 3 actuaciones que voy a describir brevemente. Una de ellas es la muralla del Castro. Durante el año 2016, a través del Fondo de Mejora, se ha venido ejecutando las obras de reconstrucción de la muralla del Castro de Burumburu de conformidad con el Servicio de Montes de la Diputación. Una vez se llegó al límite de gasto que permite el Servicio de Montes, quedaba un pequeño trozo de muro sin cerrar. El Servicio de Montes aconsejó ejecutarlo, ya que las máquinas estaban allí y en el futuro nos saldría más caro. Por ello, aunque no estaba presupuestado, se vio ventajoso económicamente ejecutar esas obras en este ejercicio. El segundo gasto que se ha atendido es la última certificación del Arangune. Esta certificación ha sido sobrevenida por encima del presupuesto inicial debido a variaciones en las mediciones y a la inclusión de nuevas partidas que paso a describir. Por un lado, para simplificar las labores de apertura y cierre del centro, así como su control, se ha introducido la motorización de todas las persianas y de las ventanas, así como la persiana de cierre del local con acero. Por otra parte, se ha incluido el proyecto de ingeniero eléctrico para la tramitación a la empresa de servicio Iberdrola, siendo la instalación del Arangune independiente a la del frontón anexo, evitando de esta forma tener que modificar todo lo existente previamente en este edificio, ya que la suma de las instalaciones existentes más la nueva del centro cultural no cumplía el reglamento en vigor. Y como tercera actuación que se ha dotado con estas partidas, se menciona la rehabilitación de la cubrición del regato de Ocharan. Con esta obra se pretende reparar los daños estructurales existentes en el tablero de cubierta sobre la que discurre la carretera B3602, una de las entradas principales al núcleo de Zalla. Al mismo tiempo, se mejorará el saneamiento existente, reparando las arquetas que se han detectado rotas y vierten directamente al regato.
Para la financiación de parte de la obra contábamos con una subvención de imprevistos de Diputación. Al no poder comenzar la obra por no tener los permisos oportunos de URA solicitados en el mes de mayo, no se ha podido atender a los plazos marcados en la subvención para realizar la rehabilitación del tablero. El Ayuntamiento de Zalla ha solicitado una prórroga para no perder la ayuda. Y aunque todavía no hay respuesta formal, desde los técnicos forales nos indican que la respuesta podrá ser negativa. Por lo tanto, entendiendo que es una obra necesaria por ser una vía principal y por eliminar los vertidos al regato de esa zona, se ha solicitado la modificación de crédito para poder acometerla. Hamargarren puntua herritarren parte hartzearen proposamena. 10º punto, propuesta de participación ciudadana. Según informe de Secretaría, no es obligatoria la participación ciudadana en la tramitación de ordenanzas hasta no tener aprobada en la normativa municipal los cauces formales a través de los cuales se vaya a realizar la misma. No obstante, el equipo de gobierno ha encargado a la técnica de participación la realización de una propuesta de participación viable y que suponga un sobreesfuerzo razonable para la ya abultada carga de trabajo de los servicios municipales. En este informe se propone basarse en la orden ministerial por la que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración de normativa a través de los portales web. Si bien el Ministerio se concede 9 meses para la puesta en marcha de este modelo, proponemos la puesta en marcha inmediata de aquella parte necesaria para gestionar la participación ciudadana durante la tramitación de las ordenanzas municipales, las ya iniciadas y las que se inicien a partir de ahora. Se ha habilitado un espacio en la web municipal donde se facilita el texto de cada ordenanza y se explica en lenguaje accesible las principales características como son antecedentes, problemas que pretende solucionar, necesidad y oportunidad de su aprobación, objetivos de la ordenanza, posibles soluciones alternativas. Asimismo, previa identificación, se recogen las aportaciones de la ciudadanía a cada ordenanza. Se propone aplicarlo a las ordenanzas con trámite iniciado, como son la de IBI, residuos, subvenciones, y las siguientes que se vayan aprobando, pues como las que estamos aprobando inicialmente en la sesión plenaria de hoy. Añadir que el viernes a la noche se recibió una propuesta del PNV. Agradecemos esta propuesta e entendemos que su alcance aconseja tenerla en cuenta para la modificación del ROM que establezca los cauces permanentes de participación ciudadana en toda ordenanza municipal. Mientras se consensúan esas modificaciones en el ROM, la propuesta que traemos a pleno hoy busca cumplir con una participación realizable en este tiempo intermedio y consideramos que no debe complicarse más, pues debe servir para medir la efectividad de ese cauce de cara a ajustar mejor el proceso completo que formalizaremos con el ROM. Irene. Sí. Entiendo que, aunque se tome en cuenta para una futura modificación del ROM, la propuesta hoy se debate y se vota, la que nosotros hemos presentado. Si lo que habéis propuesto es una alegación a la totalidad, Hemos propuesto una enmienda a la totalidad, no sé si esto lo ha acertado Elena, si lo que se tramita es como una enmienda a la totalidad a la propuesta que se trae a pleno, hay que votar antes esa enmienda, antes de... Eso es. Vale. Eso es. Si lo que queréis es hacer una enmienda a la totalidad, se votará esa enmienda previamente a la votación de la propuesta dictaminada en comisión. A ver, nos da igual que se entienda como una enmienda a la totalidad o que se entienda como una propuesta alternativa. Lo que nosotros creemos es que está presentada con los 2 días de antelación, que está enviada a los portavoces y que se debe de incluir en el orden del día del pleno como establece el ROM. Creo que... La cuestión es que el ROM habla de mociones y según el ROF la moción son asuntos que no están incluidos en el orden del día ni tan siquiera dictaminados. Este asunto está incluido en el orden del día y dictaminado. Entonces, cuando hay una propuesta que modifica de alguna manera esa propuesta de lo dictaminado, se llama enmienda. Entonces, digo por tratar las cosas en su concepto, porque si no le llamamos a todo moción y nos perdemos. Entonces, yo creo que sí, que la habéis metido con antelación, que está bien, porque así se pueden estudiar las enmiendas y yo creo que ese es el cauce, que en vuestro reglamento, en el ROM, se establece un cauce para las mociones, que no está establecido en el ROF, pero son mociones, son para asuntos que no están incluidos en el orden del día ni tan siquiera están dictaminados. ¿Y no podemos incluirlo? Es que esto tiene que ver, se trata de una propuesta que tiene que ver con un asunto del orden del día. Entonces, yo creo que... Pero la ordenanza de transparencia también permite que la moción alternativa se deba conocer al menos en el momento del pleno. Nosotros ni siquiera hemos llegado al momento del pleno. Pero es que la hemos presentado con yo no veo esto antelación. como una moción alternativa, sino como una enmienda
a la propuesta presentada en la comisión informativa. Puede ser una moción alternativa, perfectamente. Es una cuestión, es una propuesta de transparencia. A ver, si el objetivo de AJPNV es que esta propuesta se debata y se vote, si es lo que estamos diciendo. Yo lo que he dicho es que se vote como enmienda a la totalidad, como llámalo enmienda a la totalidad, llámalo propuesta alternativa a la que se ha dictaminado en la comisión, que se vote y que luego se vote la que está dictaminada. Si nadie está negando la posibilidad de que se vote esa propuesta. Vale. No sé si me he explicado. Sí. No es lo que habías dicho en el primer término, pero si es posible votar las dos, para mí no hay ningún inconveniente. Claro. Se pueden votar las dos. Al final, una enmienda a la totalidad, una enmienda parcial que se hace una propuesta, se ha de votar. Entonces, obviamente, se procede a votar antes de... Por lo tanto, por favor, vamos a pasar a explicar la propuesta de AJPNV y luego proceder a su votación. Irene, por favor. Bien, voy a hacer brevemente un breve resumen cronológico de lo que nos lleva... Brevemente, por favor. De lo que nos lleva a plantear esta moción. En primer lugar, en la pasada comisión de organización del 21 de octubre se presenta una propuesta de omisión del trámite de participación ciudadana que se debe realizar para aprobar las ordenanzas y los reglamentos a partir de la Ley de Instituciones Locales, de la nueva Ley de Instituciones Locales. Nosotros, está grabado y se puede visualizar, nos posicionamos, bueno, se puede visualizar cuando se cuelgue, que creo que está sin colgar todavía, pero bueno, nos posicionamos radicalmente en contra de omitir, ¿En 5 minutos va a poder ser esta exposición? Irene, si puede ser en 5 minutos, te lo agradecería. Mira, voy a intentar resumirlo lo máximo posible, pero para explicarse hace falta utilizar palabras y utilizar tiempo. Sí. No me voy a repetir, pero en 5 minutos caben muchas palabras. Yo te pido, por favor, que intentes explicarlo en 5 minutos. Déjame que te explique. Para explicar las cosas, aunque no me repita, hace falta tiempo. No el tiempo lo establece el alcalde. Si el alcalde me da menos tiempo, tendré que ajustarme, pero le agradecería que me permita explicar las cosas con un poco de sentido común. Estoy de acuerdo en una cosa que has dicho, el tiempo lo establece el alcalde. Te acabo de decir si es posible explicarlo en 5 minutos, nada más. Puedes contestar no sí lo sé, o no. No Yo lo te sé. agradecería el esfuerzo de que lo explicaras en 5 minutos y sin repetirte, nada más. No quería decir nada más. En la pasada comisión, ¿Tenéis algo que decir? Dicho, si tenéis algo que decir, tenéis el micrófono, podéis hablar. Perdón. No, pero están hablando tus compañeros que si tienen algo que decir, que pueden usar el micrófono, que lo pueden decir. No hay nada que decir. Vale. Que hable la portavoz entonces, ¿vale? Me parece que se puede moderar el debate con otro estilo. Es mi deber moderar el debate. El estilo puede ser del gusto tuyo o no del gusto tuyo, pero sí exijo respeto al moderador de este debate, que soy yo. Por favor, empieza la exposición. Gracias. En la pasada comisión de organización del 21 de octubre, como he dicho a través de un informe de secretaría, se nos presenta una propuesta de omisión del trámite de participación ciudadana que ahora se debe realizar este trámite para aprobar las ordenanzas y reglamentos. EAJPNV nos posicionamos radicalmente en contra de omitir este trámite. Como he dicho, está grabado y se puede visualizar cuando esté a disposición de todos y todas. Pedimos ya en aquel momento que se llevara a otra comisión y a pleno la aprobación de un cauce de participación ciudadana para el Ayuntamiento de Zalla. Consideramos que la participación ciudadana es necesaria y debe facilitarse, además, desde el propio ayuntamiento. Este equipo de AJPNV ha trabajado siempre con esa convicción y lo seguirá defendiendo. Y nos comprometimos a trabajar y realizar, como siempre y como hemos hecho en otras ocasiones, una propuesta también de participación ciudadana. En la siguiente comisión, el equipo de gobierno nos plantea su propuesta de participación ciudadana a través de un informe técnico que a nosotros nos parece claramente insuficiente. Es una propuesta de mínimos que solo propone que se abra un buzón para los ciudadanos o ciudadanas y que además otorga un plazo únicamente de 15 días naturales, se estableció aquí en la comisión, en vez de hábiles para realizar aportaciones. Y ya lo dijimos en su momento, creemos que los días inhábiles no deben contar en contra de la ciudadanía. Si nosotros trabajamos con días hábiles, también los ciudadanos a su favor tienen que tener los días hábiles.
Desde nuestro punto de vista, si se cree en la participación ciudadana real y efectiva y si se cree en el buen gobierno y en la transparencia de verdad, no se puede quedar la participación en un trámite tan escaso. Por ello, hemos presentado una propuesta más amplia, propuesta que envié la semana pasada a los portavoces y que solicitamos, como he dicho, que se vote hoy en el Pleno. La resumo muy brevemente. Se trataría de dar ciertas posibilidades, según se trate la ordenanza o el reglamento, de o bien un trámite ciudadano, un trámite a través del buzón del propio ayuntamiento o también realizar in situ reuniones de participación, sesiones de deliberación e información a los ciudadanos con talleres participativos, etcétera. Y también hacer convocatorias abiertas y en especial a las personas y colectivos que puedan tener más interés y puedan estar más afectados por esa ordenanza y por ese reglamento. Hemos establecido varias fases. Creemos que el área promotora de la propia ordenanza es la que saca la normativa, pero luego el área de participación ciudadana o la técnico de participación ciudadana puede aportar todo lo que pueda ser ese procedimiento de participación ciudadana. Hacerlo con tiempo, hacerlo con calma, convocar a los ciudadanos según el contenido, darles todas las herramientas para participar, para conocer la normativa, para ver cómo les afecta y para que puedan decir en qué medida considerarían que eso se puede cambiar o no. Y posteriormente que pase por una especie de control o vamos a llamarlo seguimiento de la propia Comisión de Ciudadanía. Creemos que es la comisión más adecuada y que se puede hacer en esta Comisión de Ciudadanía. Es un trámite que no lleva ninguna complicación tampoco, que si se hace con el tiempo suficiente y la planificación suficiente se puede hacer con los propios medios económicos que tiene el ayuntamiento, que para eso tiene una técnica de participación ciudadana designada como tal, y que podemos aportar o se puede aportar desde la propia Comisión de Ciudadanía, los miembros de la Comisión de Ciudadanía, independientemente del grupo político, para aportar este trabajo y apoyar todo lo que conlleve este trámite de participación ciudadana. Excede bastante lo que puede ser colgar durante 15 días naturales las ordenanzas en la página web del ayuntamiento y abrir un plazo para que se hagan aportaciones, que está muy bien, pero que desde nuestro punto de vista es muy escaso y sobre todo tomando en cuenta que muchas personas que no funcionan con medios telemáticos y que necesitan también que esto se haga de otra manera. Creo que es una oportunidad, creo que mejora el buen gobierno, la transparencia y por supuesto la participación, que estamos hablando de ello, y que merece la pena llevarlo adelante. No querríamos para nada que esto suponga un retraso en la aplicación en la aprobación de la ordenanza del IBI. En la comisión pasada nos dijo Enise que estamos con los plazos muy ajustados. Efectivamente, ha habido mucho retraso en la aprobación de esta ordenanza y estamos con los plazos muy ajustados. Si en esa ordenanza no es posible hacer este trámite, que quizá no sea posible, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? No se ha llegado y no es posible. Estoy seguro de que al menos sí es posible el trámite de los 15 días que se propone en la propuesta del ayuntamiento. Pero para el resto de las ordenanzas, las fiscales aprobadas hoy y el resto de las ordenanzas que vengan a partir de ahora, con una planificación y con una organización del trabajo interno y el apoyo y la colaboración de todos y todas, creemos que se puede llevar adelante y que es bueno para nuestros vecinos y vecinas. Nela. Sobre la propuesta presentada por el Grupo Nacionalistas Vascos. Bueno, pues en principio no nos parece mala propuesta. Al valorarla sí que sí que al valorarla lo que habíamos pensado es que como no entendimos muy bien los funcionamientos de las enmiendas, reconozco que necesitamos una pequeña formación, que a ver si nos la buscamos. La propuesta está bien, no pensaba que la íbamos a debatir como una enmienda a la totalidad de la propuesta del equipo de gobierno, sin embargo, a nosotros también se nos queda corta. Porque allí en donde el Grupo Nacionalistas Vascos habla de talleres
y habla de la Comisión de Ciudadanía, nosotras, pues bueno, yendo un poquito más lejos, hablamos de comités ciudadanos, comités sectoriales, y tampoco entendemos que tenga que haber, pues podríamos partir de una propuesta de que en vez de haber uno, hubiera 3 por comisión y que esos comités ciudadanos al estilo del Consejo, o consejos ciudadanos, consejos sectoriales al estilo del Consejo Asesor del Planeamiento, pues tengan una participación ciudadana en todas las normas y ordenanzas que se vayan a hacer a futuro. También pensábamos bueno, pues que es una buena propuesta y que ya que estamos debatiéndolo, que se puede mejorar y que podemos todos aportar, pues sí que sería bueno que el equipo de gobierno estableciera, por ejemplo, pues un calendario pues para empezar a debatir el proceso de participación ciudadana en el que pudiéramos participar todas y llegar todas a un consejo que, sin lugar a dudas, redundaría en beneficio de todas. Bueno, voy a intentar empezar por el final. A esta propuesta de Nela, de establecer un calendario, desde luego, lo que ha intentado hacer el equipo de gobierno en todo momento es decir que hay 2 tiempos para la participación ciudadana y así lo hemos entendido. Uno es dar un mínimo de participación ciudadana para aquellas ordenanzas que han iniciado su trámite y otro tiempo es decidir entre todos cuál es la mejor participación ciudadana que se debe dar a todas las ordenanzas, regularla y formalizarla en el ROM y aplicarla a partir de ese momento. En todo momento hemos tenido el discurso de que distinguimos esos 2 tiempos. Distinguimos esos 2 tiempos y por eso, cuando hemos recibido la propuesta del PNV, nosotros entendíamos que era una propuesta a incorporar en ese segundo tiempo, es decir, una primera propuesta ya para introducir en el ROM modificaciones de calado, profundas, que se puedan hacer dentro de la institución, sobre todo el recorrido de participación ciudadana que nos queramos dar. No nos parece que este tiempo, el momento actual, sea el de llegar a acuerdos globales de mucha formalidad de la participación ciudadana. Nos parece que este momento es el de hacer esa participación que se ha propuesto por parte de la técnica de participación y que supera el mínimo que establece la ley, porque vuelvo a repetir que el mínimo que establece la ley, o por lo menos el informe de legalidad que ha hecho la secretaria, dice e interpreta que no es necesario, no es obligatorio hacer una participación ciudadana para las ordenanzas que se están tramitando hasta que no haya una normativa que regule esa participación. Entonces, proponemos una participación que no es de mínimos, por mucho que se empeñe Irene en decirlo, sino que es por encima de lo que marca la ley para este primer tiempo y proponemos trabajar todos juntos en ese segundo tiempo. No se acepta esa propuesta y se nos fuerza a votar una propuesta de participación por parte de AJ. Bueno, es totalmente legítimo, pero ligándonos a ese argumento, nosotros estamos planteando un calendario de 2 tiempos. Si no se acepta ese calendario de 2 tiempos y hay que votar esto como alternativa a lo que nosotros proponemos, pues lo votamos. Y como entonces tenemos que contestar a lo que hemos oído, pues intento contestar. Primero, me repito, no es una propuesta de mínimos, porque el mínimo lo establece la ley, lo establece el informe de secretaría y lo que estamos proponiendo es hacer algo por encima de ese mínimo. Segundo, me alegro mucho de oír el interés por la participación ciudadana y por la información que muestra el PNV de Zaya. Cuando oigo que en su opinión es muy escaso lo que hace Zaya Valle en participación ciudadana, pues me gustaría haber visto ese entusiasmo en años anteriores y espero, de verdad, confío, en ver ese entusiasmo en la Mancomunidad, donde gobierna el PNV con mayoría y ya está tramitando ordenanzas con 0 participación ciudadana. Eso es el mínimo es 0. Lo que está haciendo la Mancomunidad gobernada con mayoría absoluta del PNV es no hacer ninguna participación ciudadana a la hora de tramitar ordenanzas y eso es legal, es legal. La ley no le obliga a hacer participación ciudadana. Ese es el mínimo, Irene. Ese es el mínimo es 0. El mínimo es lo que vosotros estáis haciendo en la Mancomunidad. La propuesta que se ha traído aquí, que se ha dictaminado, no es ese mínimo. Por todo esto, y resumo, porque creo que hay 2 tiempos que están marcados y que están propuestos desde el principio en la comisión, y porque me parece que esta propuesta se ajusta a ese segundo tiempo y a incluirla en el ROM, la trataremos con todo el mimo necesario para incluirla en el ROM, pero en este momento el voto del equipo de gobierno es negativo a esa propuesta del PNV porque no es el momento de ello y porque el momento de hacer participación ahora creemos que es lo que se ajusta a la propuesta técnica que ha asumido el equipo de gobierno. Minutu bat, mesedes. Bueno, empezando por la alusión a la mancomunidad. Lo mismo que está haciendo el equipo de gobierno de Zaya Valle hasta hoy. 0. 0.
la misma aplicación de la Ley de Instituciones Locales que está haciendo el Gobierno municipal de Zayabay. Hoy hay una propuesta de participación ciudadana del equipo de gobierno de Zayabay que se hizo en la última comisión, porque nosotros nos opusimos al informe que se presentó en la comisión anterior, y lo he dicho por si no se me ha entendido, lo repito, de omisión del trámite de participación ciudadana, así textualmente. Y así se trasladó a la comisión. Se llevó como una propuesta de participación ciudadana a la primera comisión que se lleva este tema, después de tener parada la ordenanza del IBI durante varios meses y semanas por no aplicar el trámite de participación ciudadana. La propuesta que nos plantean es de mínimos, lo niegue el alcalde o no, y la nuestra creo que es una propuesta bastante más amplia. Y termino. Nos parece razonable la propuesta que hace la portavoz de H. Bildu y nosotros estaríamos encantados de que se incorpore también y votaríamos a favor. Bueno, antes de proceder a la votación, termino de aclarar la diferencia, que me parece que no la has entendido muy bien, Irene. El Gobierno de Zayabay inició con la aprobación inicial varias ordenanzas. Bajo el criterio de la secretaria se dijo que tenía que haber una participación en esas ordenanzas y no ha seguido su tramitación hasta que no hemos decidido qué participación ciudadana hacemos. La secretaria ha dicho en un informe que no es obligatorio hacer una participación ciudadana, y hoy, en el pleno de hoy, se va a aprobar, entiendo, con los votos favorables al menos del equipo de gobierno, una propuesta real de participación ciudadana que mañana va a estar en la web. Eso no es hacer cero. Hacer cero es lo que ha hecho la Mancomunidad. Por lo tanto, pasamos a votar la propuesta de AJ-PNV. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Pasamos a votar la propuesta del equipo de gobierno. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Javi. Bueno, nada, porque sería repetir lo que hemos hablado. Bueno, no hay ningún problema. No, que en principio el voto iba a ser una abstención también a la propuesta vuestra, contextualizando que era una necesidad porque hay varias ordenanzas ahí paradas, pero entendiendo que lo que en realidad planteáis es un doble periodo de audiencia pública. Por lo menos a nosotras nos parece que lo que hoy se plantea es un doble periodo de audiencia pública. O sea, son dos periodos para que la ciudadanía pueda hacer aportaciones, pero en esas aportaciones no va a haber discusión ni va a haber formación, bajo nuestro punto de vista. Bien, yo entiendo ese punto de vista. Yo lo que me gustaría explicar es que la exposición pública se hace en el boletín oficial. Yo, desde luego, pues ahora leo un poco más los boletines, pero habitualmente, como ciudadano de a pie de calle, no leía habitualmente los boletines. El que las ordenanzas se publiquen en el boletín oficial o en la página web del ayuntamiento con una difusión, para mí tiene una diferencia, para que el modelo de publicación, no ya del texto de esa ordenanza, sino de la explicación didáctica de en qué consiste esa ordenanza, qué es lo que se propone, qué es lo que se busca, cuáles son las alternativas, es un esfuerzo adicional que se compromete a hacer el ayuntamiento a través de todos sus técnicos y a explicarlo, es decir, es una documentación más didáctica la que se pone. El mecanismo para recibir sugerencias de la ciudadanía, evidentemente, es más ágil y más directo, porque con un simple correo electrónico se van a recibir esas propuestas de la ciudadanía y luego se va a dar respuesta a esas propuestas. Entre esas propuestas, entiendo que habrá algunas que jurídicamente tendrán el mismo tratamiento que si fuera una alegación que se hace en el periodo de exposición pública en el boletín, porque algunas tendrán ese tratamiento, será un tratamiento técnico-jurídico. Y entre las propuestas que se recojan habrá otras propuestas que tengan un carácter político. Bueno, el hecho de que el equipo de gobierno también se comprometa a responder a esas, para mí sí que es un añadido, porque a una alegación, entiendo que a una alegación en un periodo de exposición pública en el boletín no se hacen alegaciones políticas, se hacen alegaciones técnico-jurídicas. Entonces, muy brevemente, para mí esa es la diferencia entre los dos tipos de la exposición pública reglamentaria que se marca en el boletín y la participación ciudadana que estamos proponiendo. Sí que entiendo que en el tiempo van a coincidir estas dos fases, es decir, en el tiempo se van a iniciar en el mismo momento y se van a terminar en el mismo momento, pero la forma en la que está desmenuzada la información, la forma en la que se difunde esa información y la forma en la que se reciben aportaciones de la ciudadanía, entendemos que es mucho más
amigable en la propuesta que hacemos que lo que marca el boletín. Sin más, no negando en absoluto que se puede llegar a unas cotas de participación mayores, con mayores recursos y con mayores procedimientos más ambiciosos. Entendemos que eso es en un segundo tiempo y que se debe regular en el ROM. Perdón. Elena. 11. puntua, udalaren jabetzakoak diren eraikin eta lokala garbitzeko zerbitzuaren kontratuaren luzapena. Punto 11, prórrogo contrato servicio de limpieza de edificios y locales del ayuntamiento. Bueno, básicamente creo que se trató en comisión. Hay un informe de Secretaría sobre la posibilidad de prorrogar este contrato. Hay informes técnicos sobre la idoneidad del servicio que se está prestando. Y se trata de que el órgano de contratación era el Pleno y, por lo tanto, el propio órgano de contratación debe aprobar la prórroga de este contrato. Y por esta razón se trae en el orden del día. ¿Es así, Elena? Sí, exactamente. Es que casco. Irene. Nosotros vamos a votar a favor. Es que casco. Nela. Nosotras nos vamos a abstener. Es una prórroga tácita, es una prórroga técnica. No hay más. Bueno. Eskerrik asko aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Amabigarren puntua, tren hobetzeko eskariaren proposamena. Punto 12, solicitud, propuesta mejora al tren. Bueno, tras la comisión de la semana pasada, en la que se hizo una propuesta por parte del equipo de gobierno, a esa propuesta se ha incorporado la aportación de AJPNV de Zalla, incluyendo la referencia a los pasos a niveles en el municipio. También se ha mantenido un diálogo a partir de esa comisión con EH Bildu en Carterri, con Carrancha Sabala y con la plataforma CLI de Balmaseda. Todo ello ha cristalizado en un texto que se ha remitido y que tiene el apoyo de EH Bildu en Carterri, Carrancha Sabala, CLI y Zayabay. Y que ese texto EH Bildu ha hecho llegar al comité de empresa para conocer su posicionamiento. Dado que el comité no se pronunciará hasta el 9 de noviembre, vemos más adecuado esperar un poco y dejar este texto sobre la mesa para llevarlo al pleno extraordinario que necesitamos hacer en Zalla antes de terminar este año. De esta forma, también se le da tiempo a otras agrupaciones como PNV y PSOE a sumarse a este texto. Para nosotros, el texto en su versión actual es más potente que el que habíamos presentado como Zayabay, porque tiene un enfoque comarcal, porque tiene el apoyo inicial de 4 agrupaciones en lugar de una, porque condensa el trabajo de EH Bildu y de CLI que se han reunido con el comité de empresa y porque tiene un mayor recorrido, ya que el conjunto de las fuerzas que lo apoyan lo van a poder defender en más ámbitos, varios ayuntamientos, mancomunidad, diputación o parlamento. Bueno, por lo tanto, la propuesta del equipo de gobierno es dejarlo sobre la mesa y tratarlo más adelante. En cualquier caso, si hay cualquier cosa que indicar, Irene. No, nos parece bien. Nosotros veníamos con las 3 propuestas encima de la mesa porque hubo una inicial del equipo de gobierno, una segunda, bueno, y otras 2 que realizaron en la Comisión de Ciudadanía, las 2 nuestras y las de EH Bildu. Y bueno, pues no sabíamos muy bien, la verdad, cómo se iba a desarrollar el debate, pero nos parece razonable que se espere al siguiente pleno y que se espere a la opinión del propio comité. Eskerrik asko. Nela? Erabat ados, eta gainera hori eskertzeko guztiok egindako lana. Vamos a agradecer el trabajo que se está realizando en la comarca entre todos los grupos políticos. Yo creo que es la forma que tenemos que trabajar y que es verdad que tienen que ser los agentes sociales quienes tienen que tomar la iniciativa, que es lo que hemos comentado en más de una ocasión, pero bueno, pues vamos a darle su plazo y si a su plazo no se pronuncian, pues tomaremos la iniciativa política. Yo creo que es lo que... totalmente de acuerdo. Perfecto. Y agradecer eso, el trabajo que se está realizando entre todos. Bueno, agradecer en ese sentido también el trabajo de EH Bildu y de PNV por sus propuestas y también por parte de EH Bildu y del CLI que se han reunido con el comité y por lo tanto también tenemos una opinión más cercana de los propios trabajadores. Elena. 13. puntua, umetek erabiltzeko arauak. Punto 13, normativa sobre la umeteca. Esta normativa fue dictaminada en una comisión informativa de
de Ciudadanía en febrero. Por eso no pasó por la comisión informativa previa al pleno. Vale, básicamente, cuando se pidió a los técnicos que redactaran una normativa para el mejor funcionamiento de la Umeteca, en febrero de este año, la entonces secretaria bueno, pues nos dijo que era suficiente con aprobarla en comisión, se pasó por comisión, se aprobó, no sé si se aprobó por unanimidad, sé que se aprobó, no sé. Sé que se aprobó. Cuando esta normativa la ha visto Elena, es de la opinión de que tiene que aprobarse en pleno y por eso, para cumplir esa formalidad, la traemos también a pleno. Irene. Sí, nosotros votamos a favor en su momento en comisión, nuestros representantes en la Comisión de Ciudadanía, y votaremos a favor en el pleno. Eskerrik asko. Nela? Gauza bera, garaian ontzat eman genuen, eta orain bebai ontzat emango dugu. Mila esker. Aldeko botoak? Eskerrik asko. Hamalaugarren puntua, memoria eguna oroitzeko. Punto 14, conmemoración del Día de la Memoria. El Día de la Memoria, a propuesta de Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, ubica temporalmente en lo que denominan memoria reciente entre los años 1960 a 2011. El objetivo es la promoción de una política de la memoria en el ámbito municipal para recordar las vulneraciones a la vida en el periodo 1960-2011 y elaboraron unas fichas con las víctimas en el ámbito municipal en este periodo y se coordinó con EUDEL la institucionalización del 10N como día para conmemorar la memoria de estas víctimas. En este contexto, proponemos la conmemoración del Día de la Memoria en Zalla, el 10N, en la plaza de Chemaguirre a las 12 con un sencillo acto. En el periodo que Gogora denomina memoria histórica, que es otro periodo del 36 al 75, también tenemos cosas que conmemorar en Zalla, de forma que preservemos nuestra historia local, que es uno de los signos de nuestra identidad, concretamente el aniversario del bombardeo. Llevamos 4 años recordando este hito histórico con varios actos. Asimismo, este verano, el 10 de julio en Baquio, se conmemoró la marcha de los vecinos de Baquio con sus animales y enseres y la acogida por parte del Ayuntamiento de Zalla, que los realojó en diferentes caseríos e instaló las oficinas del Ayuntamiento de Baquio en las escuelas de Zalla. Acudieron al homenaje la hija, yerno y nieta del alcalde en funciones, Jesús Ariño, que se encargó del realojo de los refugiados junto con un concejal del equipo de gobierno. Concretamente, en 2017 se cumplirá el 80 aniversario. Con motivo de esta efeméride, el equipo de gobierno propone realizar un mural en una plaza de Zalla y homenajear a dicho alcalde poniendo el nombre de esa plaza. Esta misma mañana, mediodía ya, hemos recibido de EUDEL y se os ha enviado el siguiente escrito. EUDEL invita a todos los municipios vascos a celebrar el Día de la Memoria el próximo 10 de noviembre. A tales efectos se sugiere la siguiente propuesta básica. 1. Celebrar el día 10 de noviembre a las 12 horas una concentración de la corporación de 5 minutos en silencio delante de la casa consistorial o en el lugar que en su municipio sea más habitual para este tipo de actos. 2. Recabar para este acto el máximo consenso municipal en cada ayuntamiento. 3. Esta concentración debería ser anunciada previamente invitando a la ciudadanía, así como a los representantes de todo tipo de entidades y agentes sociales locales del municipio. Y a modo de referencia se acompaña una propuesta de resolución tipo, que paso a leer. Declaración en el Día de la Memoria. Celebramos hoy el Día de la Memoria, una conmemoración en el que las instituciones vascas pretendemos invitar al conjunto de la ciudadanía a no olvidar el pasado y las dramáticas consecuencias padecidas por el conjunto de nuestra sociedad y de manera específica por unas víctimas a las que se hace necesario reconocer la injusticia de su dolor y padecimiento. Unas víctimas a las que debemos solidaridad, cercanía, verdad, reconocimiento y reparación. De igual forma, esta cita con la memoria pretende promover un diálogo plural y una reflexión crítica sobre aquello del pasado que jamás debería repetirse, compartiendo la voluntad constructiva de establecer una convivencia para el presente y el futuro de Euskadi basada en el respeto a la pluralidad de las ideas, los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos. Es por todo ello por lo que afirmamos: no deberán darse ni justificarse expresiones de violencia y terrorismo entre nosotros, que cualquier amenaza que conculque los derechos humanos contará con nuestra oposición frontal y que con nuestra voluntad de presente y de futuro para Euskadi pasa por profundizar en las vías pacíficas y democráticas como única fórmula constructiva de una convivencia libre y en paz. La propuesta de acuerdo
dice así: 1. Conmemorar el Día de la Memoria convocando el próximo 10 de noviembre de 2016 a las 12 horas y aquí es donde proponemos poner lo que habíamos pensado en la plaza de Chemaguirre, una concentración que contará con la presencia de los representantes municipales. Y 2, difundir con antelación y profusión suficiente la convocatoria de esta concentración y la invitación a participar en la misma a toda la ciudadanía y a los representantes de las entidades sociales de nuestro municipio. Por lo que el único cambio que proponemos, introducción en la declaración que nos mandan desde UDEL, es indicar el lugar de la plaza de Chemaguirre como lugar de conmemoración. ¿Irene? Sí, nosotros vamos a votar a favor. ¿Nela? Ante la propuesta de UDEL nos vamos a abstener. Hamabosgarren puntua Bolumburu eskararen proposamena. 15º punto, propuesta de solicitud sobre Bolumburu. Manu, mesedez. Bueno, en la Comisión Informativa de Territorio presentamos una propuesta desde el equipo de gobierno y posteriormente EAJPNV ha presentado algunas aportaciones que hemos decidido incluir en el texto que voy a pasar a leer. Propuesta para la rehabilitación del conjunto monumental de Bolumburu. Bolumburu es un espacio natural privilegiado que encierra, además, algunos de los más relevantes elementos del patrimonio cultural de Zalla. No en vano, la propia Diputación Foral lo destaca en su página web como uno de los mejores ejemplos de conjunto señorial que tenemos en toda Vizcaya. Sin embargo, a pesar de merecer tal consideración, lo cierto es que las construcciones históricas que allí se asientan se encuentran en un evidente estado de abandono, cuyo máximo exponente es la situación de deterioro que sufre la ermita de Santana, erigida en 1610. Esta capilla, que actualmente es propiedad de la Diputación de Vizcaya, ha sufrido una importante pérdida patrimonial en las últimas décadas y lleva años inutilizada por el peligro de derrumbe que amenaza el tejado y el pórtico de la edificación. Desde diciembre de 2011, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zalla ha solicitado en varias ocasiones al ente foral que acometa las obras de rehabilitación de la ermita, pero hasta la fecha la única medida adoptada ha sido la colocación de vallas de protección y de señales indicativas en el pórtico para evitar que la gente acceda al mismo. El paso del tiempo ha dejado también su huella en la ferrería y el molino de Bolumburu, situados junto al lecho del río Cadagua. A pesar de que hace algunos años Diputación llevó a cabo las obras de consolidación de sus ruinas, no se han dado nuevos pasos para rematar estos trabajos y poner en valor los restos de una de las más notables ferrerías que existieron en Vizcaya. El conjunto monumental de Bolumburu, que se halla bajo la tutela del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Vizcaya, se completa con una casa-torre de estilo gótico popular levantada en el siglo XV, que acoge en su interior un pequeño museo integrado por multitud de piezas de diferentes etapas históricas, reunidas por la familia que ostenta la propiedad del edificio. Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Zalla solicita a la Diputación Foral de Vizcaya que, una vez realizadas las consultas oportunas, se acometan a la mayor brevedad posible las obras de reparación de Santana, al objeto de poder reabrir la capilla y garantizar la seguridad en su entorno. Que, una vez realizadas las consultas oportunas, se proceda a completar la consolidación de las ruinas de la ferrería de Bolumburu y a la puesta en valor de este importante vestigio del pasado industrial de Encarterri. Que se realicen las gestiones pertinentes con el fin de valorar la posibilidad de llegar a un acuerdo para poner en valor la casa-torre de Bolumburu y su contenido, como ha propuesto la Asociación de Defensa del Patrimonio, EGUEN. Bueno, en el texto he mencionado que desde diciembre de 2011 el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha solicitado en varias ocasiones al ente foral que acometa estas obras, ¿no? En realidad, pues las gestiones del Ayuntamiento de este equipo de gobierno en concreto parten ya de julio de 2011, en el que enviamos un escrito al entonces Departamento de Agricultura y Montes de la Diputación Foral con una serie de solicitudes en relación con el área de Bolumburu, entre las que se pedía la reparación de la ermita de Santana y la consolidación y puesta en valor de las ruinas de la ferrería. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2011, tuvimos una reunión
tanto el alcalde Javi Portillo como yo con Irene Pardo, que entonces era la diputada de Agricultura y Montes de Diputación, y Iker Zuluaga, la directora de Agricultura, en la que planteamos también estas peticiones, y se nos dijo que, que sí que tenían intención de reparar el pórtico de Santana, pero que el arreglo de la ermita tendría que esperar. Entonces, posteriormente hemos seguido manteniendo reuniones con Iker Zuluaga, con otros miembros del Departamento de Agricultura de la Diputación, en concreto el 21 de junio de 2012. En aquel momento se nos volvió a dar un poco largas en el sentido de que las obras de la ermita, de reparación de la ermita de Santana, deberían esperar por falta de presupuesto, pero que sí se trataría de acometer la reparación del pórtico. En ese sentido, les instamos a que lo hiciesen, a ser posible, antes de la celebración de la fiesta de Santana, que se celebra, como ya sabéis, el 26 de julio. Se nos dijo que se intentaría, pero finalmente, pues, como he comentado, lo único que se hizo fue vallar el pórtico. Posteriormente hemos tenido otra reunión con Iker Zuluaga el 30 de septiembre de 2013, en el que se volvieron a plantear estas mismas reivindicaciones, también la de la ferrería. El 28 de febrero de 2014 con Josu Madariaga, entonces diputado de Medio Ambiente de la Diputación Foral. Y en junio-julio de 2014 se envió a Diputación un informe de Carlos Franco sobre la ermita de Santana y el complejo histórico de la Mella, también para solicitar la intervención de Diputación para tratar de rehabilitar estos elementos del patrimonio histórico de Zalla. También se solicitó una reunión con el director general de Cultura de la Diputación. En concreto la solicitamos en noviembre de 2013. Propusimos 3 fechas, pero pese a que en un principio pues, se nos dijo que había disposición para celebrar esa reunión, finalmente suponemos que por problemas de agenda o no hemos vuelto a tener noticias de esa petición en torno a las fechas que propusimos del 2, 3 y 5 de diciembre y, por tanto, hemos seguido manteniendo reuniones y gestiones con otros departamentos, en concreto con el Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Vizcaya, con el que hemos mantenido varias reuniones y, fundamentalmente, a la conclusión que hemos llegado es que estaban dispuestos a asesorarnos en todo lo relativo a la posible consecución de subvenciones. También desde el departamento, desde el Servicio de Montes, se nos ha indicado que las ferrerías, en estos momentos, las ruinas de las ferrerías, se están viendo invadidas por vegetación, que antes, cuando esa labor de cuidado de los elementos que forman el patrimonio de Diputación en Bolumburu dependía del Servicio de Montes, pues que lo cuidaban ellos, se encargaban de su mantenimiento, pero que en estos momentos pues no se está haciendo y nos han instado precisamente a que se tome alguna medida para eliminar la vegetación que está pues menoscabando y poniendo en riesgo pues la consolidación de esas ruinas que, como digo, ya en su momento Diputación afrontó unas obras para realizar esa labor. Y este es un poco el recorrido histórico de esta propuesta que presentamos hoy al Pleno. Manu, perdona un momento. Lo que se va a proceder a votar es la propuesta que se ha dictaminado integrada con la propuesta que ha introducido. Es la que he leído. No es la Vale. que se dictaminó en la comisión informativa, Vale. la que presentamos nosotros, sino lo que se... O sea, los 3 puntos que se proponen. O sea, ahora se proponen 3 puntos diferentes a los que se proponen. Y en vez de dirigir la solicitud al dos departamento departamentos es a concretos, Diputación a la Foral. Diputación Foral de Vizcaya en general. Vale, mándame el text and Word, si no te importa, por fin. Vale. Sí, es que ricasco. Sí, bueno, empezando un poco por el desarrollo cronológico que ha hecho Manu, efectivamente, cuando a mí me tocó ser responsable de diputada de Agricultura en la Diputación. Yo tuve una primera reunión con creo recordar vosotros dos, y entre otra serie de cuestiones planteasteis el tema de la ermita de Bolumburu.
Yo lo que os trasladé en esa reunión es que efectivamente quien se encarga de la recuperación de las obras del patrimonio cultural y eclesiástico es el Departamento de Cultura, pero que no teníamos ningún inconveniente en hacer las gestiones oportunas directamente con el propio Departamento de Cultura para ver hasta dónde se podía llegar en la reparación de la ermita. Respecto a las ruinas de Bolumburu y respecto a la Casa Torre, a mí no se me trasladó nada en aquel momento. Ya desconozco si posteriormente se ha hecho alguna gestión, pero respecto a la ermita de Bolumburu, efectivamente Santa Ana sí. Yo personalmente hablé con la diputada de Cultura en aquel momento, Josune Aristondo, que me comunica posteriormente que han incluido a la ermita de Bolumburu de Santa Ana dentro del catálogo que el propio Departamento de Cultura y Desarrollo Cultura y Desarrollo Patrimonial, creo que se llama así, de la Diputación Foral de Vizcaya, o Protección Patrimonial o algo así, como decía, han incluido a la ermita de Santa Ana de Bolumburu en ese catálogo para poder proceder a la recuperación y a las obras necesarias para mantener esta ermita y este patrimonio nuestro, ¿no? Un patrimonio de Zalla, pero adscrito a la Diputación Foral de Vizcaya. Posteriormente, me consta que Ikerne Zuluaga, que la has nombrado bastante, tuvo también reuniones con el propio director de Patrimonio de cara a agilizar los trámites necesarios para poder incluir a la ermita en el presupuesto del ejercicio más pronto posible, porque claro, como todo el mundo puede comprender, es cierto que patrimonio eclesiástico en Vizcaya tenemos para dar, tomar y regalar, y los presupuestos obviamente pues son limitados, ¿no? La última noticia que a mí me trasladan, y con las gestiones que he hecho también esta semana al hilo de la propuesta esta, es que parece ser que se podría incluir en los presupuestos del próximo ejercicio. No tengo la confirmación y además no me corresponde a mí esa confirmación, pero desde luego yo creo que lo importante es seguir trabajando para que las ruinas de Bolumburu y en este caso la ermita de Santa Ana puedan estar restauradas lo antes posible. Yo desde luego creo que debemos trabajar conjuntamente, así lo hablé con Manu, el concejal, por teléfono cuando le llamé para plantearle estas incorporaciones, porque a nosotros nos parecía importante votar a favor de esta propuesta y que pudiera salir con el mayor número de votos a favor. Creo que nos va a suponer un trabajo a partir de ahora, obviamente, a todos, al equipo de gobierno y a los concejales y concejalas que estemos dispuestos a trabajar por ello. Y así debe ser, seguir insistiendo, seguir trabajando con la propia Diputación. No vendría mal tampoco una aportación del propio Ayuntamiento. Esa siempre es bienvenida, puesto que es un patrimonio municipal, aunque esté adscrita a la Diputación Foral. Pero, como digo, seguiremos trabajando con la propia Diputación de cara a poder llevar adelante y que sea una realidad lo antes posible el que veamos la ermita de Santa Ana restaurada y arreglada como se merece. Así que nuestro voto, por supuesto, que va a ser a favor. Bueno, simplemente matizar que en todas las reuniones que hemos mantenido, otra cosa es que no te acuerdes, Irene, siempre hemos metido en el mismo paquete la ermita y las ruinas de la ferrería. Sí que es cierto que de la Casa Torre hemos hablado menos, sobre todo hemos hablado más con el Servicio de Patrimonio, probablemente con vosotros probablemente no, pero la ermita y las ruinas siempre lo hemos metido desde el primer escrito de julio de 2011, siempre en todas las reuniones pues hemos hablado o hemos planteado las obras en las dos edificaciones. Y por otra parte nos alegra mucho de que haya un consenso, que supongo que lo va a haber, sobre esta propuesta, porque bueno, llevamos ya 5 años esperando y me consta, he hablado de Ikerne Zuluaga porque hemos tenido un diálogo fluido con ella, me consta que ella por su parte ha puesto interés,
pero en otras instancias de Diputación pues no lo han considerado oportuno y siempre, pues como suele ocurrir con tantas cosas en Encarterri, pues estamos siempre a la cola. La ermita o el complejo histórico de Bolumburu, la propia web de Diputación dice que es uno de los más importantes de Vizcaya. Entonces yo creo que merece pues esa consideración, debería merecer esa consideración por parte del ente foral. ¿Puedo brevemente? Y tú antes. Sí, totalmente de acuerdo. Como digo, las cosas no son tan sencillas y los presupuestos son limitados y el patrimonio cultural y eclesiástico de Vizcaya pues es muy amplio. Lo que sí creo que debemos poner también sobre la mesa es que, y creo que tú lo has manifestado también en el argumentario de la propia propuesta y está recogido por escrito, que Diputación Foral de Vizcaya sí que ha intervenido en las ruinas de Bolumburu. Falta rematar, como tú bien decías, y bueno, pues ahí está nuestro trabajo, ¿no? El insistir, el seguir trabajando, el seguir poniendo en valor, esa es nuestra obligación como representantes municipales de este ayuntamiento, nosotros en la oposición y sin ninguna responsabilidad de gobierno, pero obviamente con la misma disponibilidad de trabajo por nuestro municipio y nuestro patrimonio, y creo que merece la pena la lucha y la insistencia. No siempre se consiguen las cosas a la primera, los presupuestos son limitados y este no es el único caso que cuesta un tiempo, pero creo que merece la pena y creo que hay que seguir trabajando. Bueno, es que ricasco. Todos nos congratulamos de que la Diputación esté considerando seriamente, después de 5 años, hacer algo por la ermita de Bolumburu, por la ermita de Santana, y a mí también me conmueve el mismo con el que trata los presupuestos de Diputación la portavoz del PNV de Zaya, y sin embargo, cómo no tiene nunca esa paciencia para las acciones del ayuntamiento. Es decir, que se justifique por falta de presupuestos el no haber hecho nada durante 5 años en la ermita de Santana es totalmente justificable, pero me llama la atención ese mimo con la Diputación que no se tiene para el propio ayuntamiento. Y también me llama la atención el aventurar tan alegremente que no estaría mal que el ayuntamiento financiara en algo unas obras en una ermita que están en suelo de Diputación, que son de Diputación y que no ha hecho nada. Es decir, el disponer tan alegremente de los dineros de los vecinos y vecinas de Zaya para que se utilicen en parte en arreglar algo que no es competencia del ayuntamiento, eso ya no me conmueve, eso me parece un poco más chirriante. Pero bueno, Nela Mesedes. Bueno, pues nada, primero decir que me alegra muchísimo que haya un consenso, según ha dicho el concejal de Medio Ambiente, me alegra muchísimo que haya un consenso entre el PNV y Zayabal. Lo único que me queda decir es que, vamos, que tenga la seguridad, que también lo dijimos nosotras en comisión, que vamos a defender los proyectos que vayan pues bueno, a proteger el patrimonio natural y cultural histórico de este municipio. Lo único que, bueno, en nuestra contestación, lo único que sí que recogíamos era que lo que sí que nos gustaría es que la apertura de la ermita de Santana, que se integre también dentro de todo ese proyecto, que no se limite a la apertura para el culto y a la fiesta de julio. Esa era la única, bueno, pues la única petición que íbamos a hacer, que se integre dentro de todo lo que pueda ser ese conjunto monumental. Cuando hablaba de consenso era porque ya en la comisión informativa habías un poco adelantado tu postura, vamos, sin más. Es que ricasco, beraz aldeko botoak, mila esker. Hamaseigarren eta azkenengo puntua, norbera lekarkena. Último punto, ruegos y preguntas. Vale, primero de todo tengo anotados algunas preguntas o ruegos que quedaron sin responder en la anterior sesión. Paso a intentar resumir las respuestas. Una pregunta decía, si además del contrato menor en el que se van a cubrir las necesidades más urgentes para la limpieza de caminos, se va a iniciar un nuevo procedimiento para cubrir las necesidades que requiere este municipio o se va a dar otra solución a través de otro modelo de adjudicación. En estos momentos, bueno, desde hace un tiempo se está valorando la posibilidad legal de crear una bolsa de peones con personas desempleadas del municipio para cubrir estas y otras necesidades. Evidentemente, esto necesita un análisis técnico-jurídico que permita dar validez a esta propuesta y por ello, en paralelo, se está trabajando también con los pliegos para el año que viene por si no fuera posible esta solución. Había otro ruego que decía
que se limpien y desbrocen la parte alta de la vegetación de las cunetas, no solamente la parte baja, para que puedan pasar vehículos de gran tamaño y se haga una limpieza completa. Se va completando el inventario de los caminos por los que transitan vehículos de mayor altura, porque cuando se solicita se gestiona la poda de esas ramas y posteriormente se continúa haciendo. En el pliego se recoge de manera genérica que se desbroce hasta una altura de 2 metros con el criterio que es lo que puede molestar a los usuarios habituales de los caminos. Pero de la misma manera, como en el caso anterior, si a alguien le molesta por el uso que tenga ese camino, a una altura superior se comunica y pasamos a valorarlo y a introducirlo en el inventario. Otro ruego, en cuanto a participación ciudadana sobre limpieza viaria del municipio, ¿cuál ha sido el grado de satisfacción? ¿Cuántas personas han participado? ¿Cuáles son las aportaciones que se han recogido? Se ha detectado que en el núcleo de Mimetiz están satisfechos mayoritariamente con el servicio, pero no tanto con el resto de barrios. También ha habido quejas en la zona de los contenedores de basura y por todo esto se han modificado en los pliegos, incluyéndolos y dándoles más frecuencia a estas zonas. Se han recogido sugerencias como la incorporación de la limpieza del Bidegorri y de Aranguren. El número de personas que ha participado ha sido de 27. Respecto al uso del euskera, ha disminuido en la plataforma Zaya Info, que se revisen los criterios y que se cumpla la ordenanza municipal. Bueno, a este respecto paso a leer la opinión del equipo de comunicación, que es compartida por el equipo de gobierno. Se sigue trabajando en la misma línea que se seguía hasta ahora. No tenemos sensación de haber bajado la guardia. En cualquier caso, lo tendremos en cuenta y en la medida de lo posible trataremos de seguir los criterios que se fijan en el Plan de Euskera 2013-2017. Todas las publicaciones que se realizan en Facebook, Twitter, WhatsApp, Luminoso, email, etcétera, se realizan en euskera y castellano. También en la web municipal se procura que todo lo que se publique en castellano se haga también en euskera. Puede haber algún ejemplo de textos en castellano en páginas de euskera, pero son los menos, y si sucede es por la complejidad o la extensión del texto a traducir. Si bien entendemos que el criterio de realizar publicaciones en bilingüe lo tenemos siempre presente, las excepciones pueden ser 2 canales, revista y blog. En el caso de la revista, creemos que se mantiene la misma proporción de noticias en euskera que se viene publicando desde que se unificó la revista sin separar euskera y castellano. En el número de octubre, salvo en tu ayuntamiento, en todas las demás secciones hay 2 noticias en euskera, más la sección propia euskara. Procuramos que sean noticias más bien dirigidas a un público joven. Comentar que cuando hicimos la encuesta sobre los canales de comunicación, algunas personas se quejaron de que hay unos cuantos artículos que no entienden por estar en euskera. De ahí que intentemos buscar este equilibrio y meter en euskera noticias que puedan tener al público más joven como protagonistas. Había otra pregunta sobre el decreto 800/2016. ¿En qué consiste el contrato de servicios de dinamización del Gastecentro Avian? La respuesta es que es la contratación de una persona con el perfil adecuado, monitor de tiempo libre y euskera, para el control y gestión del espacio Gastecentro Avian hasta el 31 de diciembre. Las tareas principales a desarrollar son, por un lado, el control del mismo y hacer cumplir las normas básicas de convivencia que permitan un uso adecuado por parte de todos los jóvenes en edad de acudir al mismo. Y por otro lado, el ir diseñando junto a los jóvenes usuarios y en coordinación con el área de juventud del ayuntamiento un programa de actividades a desarrollar en las propias instalaciones. Este programa de actividades se desarrolla principalmente los viernes a la tarde, talleres de diverso tipo, cocina, manualidades, música y campeonatos mixtos de ping-pong, jazz dance, etc. Había otra pregunta. ¿Cuántas cesiones gratuitas de bienes patrimoniales se han concedido y a qué órganos y empresas y para qué fin? ¿Quién tiene capacidad para hacer esas cesiones y qué suponen estos para las arcas municipales, tanto como menor ingreso de alquileres o como menor ingreso del IBI? Los casos de los que tenemos constancias en estos últimos 5 años son el caso de bomberos, que es un bien demanial, no patrimonial, aunque sí es cierto que la propuesta es ceder un suelo a un ente público. El otro caso es el de las escuelas de la Herrera, que sí que es un bien patrimonial. Únicamente se hace una cesión de uso condicionada y temporal, no la propiedad del suelo. Se cobra un alquiler por el uso del edificio adjudicado mediante concurso. Antes no se cobraba nada cuando estaba concedido a Iselán y esa situación se mantuvo hasta el 2012. En cuanto a la potestad o capacidad para hacer estas cesiones, según el artículo 47 de la Ley de Bases de Régimen Local, es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación para la adopción de acuerdos en las siguientes materias. Entre ellas aparecen cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales, concesión de bienes o servicios por más de 5 años, siempre que su cuantía exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, y cesión gratuita de bienes a otras administraciones o instituciones públicas. Consecuentemente, los bienes demaniales tienen que ir a pleno, como es el caso de bomberos, y para el resto, mediante acuerdos de Junta de Gobierno o decreto. El alcalde en los casos en los que el bien no supere el 10% de los recursos ordinarios y el Pleno en el resto de los casos. Cuanto a la pregunta sobre la repercusión para las arcas municipales, el IBI, como es el titular quien lo paga, si no se dice lo contrario, se hace cargo al ayuntamiento. Por IBI no ha lugar en el caso de bomberos por ser una parcela no edificable a día de hoy, y en el caso de la Herrera la titularidad es nuestra. Bueno, estas son las preguntas que tenía anotadas de la sesión anterior. Irene. Sí, bueno, nosotros tenemos también varios ruegos y preguntas de esta sesión.
Pero antes de comenzar con ello, si se me permite, quería hacer una pregunta que creo que igual va más dirigida a Elena, en relación al procedimiento de aprobación y de toma de acuerdos en pleno. Cuando tenemos un acuerdo en comisión y está dictaminado de una determinada manera una propuesta en comisión, se supone que tenemos que recibir los portavoces de los grupos de la oposición la propuesta que vaya a venir al pleno por parte de cualquiera de los grupos, o incluido el grupo que gobierna previamente. Yo entiendo que también se puede hacer la propuesta en el propio pleno y votarlo. Y votarlo previamente para que se incluya, o se propone No, en el pleno y se vota. Eso es. Se Y propone la aunque modificación. modifique el Sí, el o sea que dictamen. entonces nosotros, ¿por qué estamos mandando los grupos de la oposición cuando tenemos una propuesta de modificación de algún punto en relación al dictamen de comisión? ¿Por qué estamos mandando con 2 días de antelación la propuesta al equipo de gobierno y al resto de los portavoces para poder traerlo al pleno? Por esa regla de 3 entiendo que cualquier propuesta... A ver, yo entiendo que la propuesta, la nueva propuesta de modificación del dictamen se debería incluir junto con la documentación del orden del día. Pero bueno, también entiendo que hay cosas que son de tan simplicidad que se pueden modificar en el propio pleno. Si estáis de acuerdo, yo no le veo ningún problema a hacer ese tipo de ¿Pero no modificación. deberíamos tenerlo con antelación, esa propuesta? Sí, o sea, tenéis que tener con antelación. Con 2 días de antelación. Claro, pero al final la ley lo que te deja es un asunto que está incluido en el orden del día, hacer una propuesta a ese asunto. Entonces, entiendo yo que en el propio pleno se puede realizar una propuesta a ese dictamen. Pero sin enviarlo con los 2 días de antelación. Nosotros también, los grupos de la oposición obviamente también, porque esto juega para todos. Digo porque lo que nos digas ahora... Es igual que las enmiendas, o sea, tú la puedes meter en el propio pleno, explicarla y se procede a votar. Es una enmienda que modifica de alguna manera la propuesta planteada. Se vota, vale, no se acepta la enmienda o se acepta la enmienda de la totalidad y se modifica el sentido del dictamen de la comisión. O sea que podemos traer enmiendas al mismo pleno sin necesidad de enviarlas con los 2 días de antelación, salvo que sean mociones que son puntos del orden del día, puntos que no están incluidos en el orden del día. Eso es. Cualquier propuesta de modificación de un punto del orden del día incluido en el pleno, aunque se haya dictaminado de una determinada manera, si nosotros, grupos de la oposición, tenemos una propuesta alternativa a eso, no tenemos la obligación de enviarlo con los 2 días de antelación a los demás portavoces, la podemos traer directamente al pleno y se tiene que votar. Si a mí no se me escapa algo de la ley, que creo que no, respecto a las enmiendas, efectivamente se pueden traer en el propio pleno, se explican, se da la palabra a la persona que presenta la enmienda, se explica y se procede a votar. Y hay que votarlo, obviamente, sí. No se debe dejar de votar. Yo, si me permitís, lo que creo que todos estaremos de acuerdo en que sí que es conveniente, ya no solamente por el punto que hemos hablado hoy de la participación ciudadana, una revisión del ROM. En esa revisión del ROM habrá que introducir todos los mecanismos de participación ciudadana que consideremos oportuno y que creo que sería oportuno introducir con la máxima claridad todos aquellos aspectos del funcionamiento previo, durante y posterior al pleno que suscitan cualquier tipo de duda. Bien, eso no lo vamos a tener de hoy para mañana. Eso es un debe que tenemos como corporación y yo creo que todos estaremos de acuerdo en conseguir eso. Dicho lo cual, creo que el turno de ruegos y preguntas no es para debatir estos temas, es decir, que la secretaria y todos los técnicos están a disposición de toda la corporación, se pueden hacer las consultas las veces que hagan falta, pero de verdad creo que esta no es la concepción del turno de ruegos y preguntas. Entonces, sin tener ningún problema en que se hagan esas preguntas que se pueden hacer en cualquier momento, vía telefónica, por mail, presencialmente con la secretaria, háganse y que sirva todo eso para hacer propuestas razonables que nos permitan en el ROM formalizar todo esto. Pero el turno de ruegos y preguntas no es para esto. Disculpe, el señor alcalde, pero las preguntas que estaba haciendo son en relación a si voy a hacer o no voy a hacer. Puedes continuar, Irene.
las preguntas que estaba haciendo son en relación a si voy a hacer o no voy a hacer un ruego, si vamos a plantear un ruego y una solicitud concreta. Puedes continuar, porque Irene, pero puedes continuar, si es que no hay que sí, motivar absolutamente nada. Puedes hacer estoy ruegos y en ello. preguntas. Si me lo permite el señor alcalde, estoy explicándome. Ruegos y preguntas, es el Estoy nombre tratando de de este apartado. explicarme. Estoy tratando de explicarme. Como queríamos plantear un ruego en relación a lo que ha surgido en este propio debate y en un punto anterior. Es decir, ha habido una propuesta de ordenanza y voy al ruego. Lo estoy argumentando. No necesitamos levantar la voz, Irene. Por favor, el ruego. Si me lo permite el señor alcalde, lo voy a explicar, pero por favor permítamelo, Sí, porque necesito llevamos 5 explicar el minutos de ruegos y contexto. preguntas y todavía no he oído ningún ruego ni ninguna pregunta que tenga cabida en este apartado. Por favor, un ruego o una pregunta, Irene. En este punto, en un punto anterior del orden del día de hoy, ha habido una propuesta del ¿Es un ruego o es una pregunta? Es un ruego. Gracias. Ha habido una propuesta del señor alcalde de incluir una modificación en la ordenanza. Mejor dicho, dos que pueda yo destacar. Una de ellas estaba enviada con una antelación de un día, ni siquiera un día, porque ha sido hoy a las 9 de la mañana, por supuesto fuera de la convocatoria, con la convocatoria no venía, y que modificaba el dictamen de la comisión. Hágase el ruego, Y la otra hágase el ruego, primer aviso. Y la otra propuesta está incluida directamente en la comisión sin que se nos haya puesto en conocimiento. Nosotros queremos que se clarifique ya definitivamente cuál es el procedimiento que tenemos que seguir, porque en anteriores ocasiones primero se nos dice una cosa y luego se nos dice para otra. Entender el ruego es que se clarifique el procedimiento que tenemos que seguir para la presentación de enmiendas a las propuestas que estén dictaminadas en comisión o las mociones alternativas que estén dictaminadas en comisión, es decir, que vayan incluidas dentro del orden del día, porque las que no van incluidas dentro del orden del día, doy por supuesto que el procedimiento es el que establece el ROM y la ordenanza de transparencia, sin olvidarnos del ROF. Apuntado el ruego. Es que ricasco. ¿Más? Otro siguiente ruego es que se adopte en el próximo pleno, ordinario o extraordinario, un acuerdo anulando o dejando sin efecto expresamente el acuerdo del pleno de 22 de septiembre en el que se declaraba de interés municipal las obras del Carrefour Express y que salió adelante con los únicos votos a favor de Zaya Bay. Las razones son varias. Nosotros en aquel pleno expusimos razones en contra de la declaración de interés municipal, tal como se llevó, sin informar convenientemente a la comisión y sin que se pudieran demostrar el cumplimiento de los requisitos para declararlo de interés municipal. Además, entendemos que se produjo un agravio comparativo respecto de otros comerciantes del municipio a los que no se les ha declarado de interés municipal su obra y no se les ha bonificado la licencia. No obstante, no se nos hizo caso y se forzó una votación en la que Zaya Bay impuso otra vez su mayoría absoluta, a nuestro juicio, pasando por encima de la legalidad. Por ello, inmediatamente después pedimos un informe a la secretaria respecto a la legalidad de aquel acuerdo tomado en el pleno del día 22 y en ese informe que expresamente se nos ha remitido, se dice textualmente que ese acuerdo no es ajustado a derecho por diferentes razones. Por ello, pedimos que se anule expresamente y se deje sin efecto y, sobre todo, por respeto a todos los pequeños comerciantes del municipio. Anotado. Otro ruego, solicitamos que este ruego sea en concreto al propio presidente de la corporación municipal, al alcalde, que no se vuelva a hacer publicidad en el blog del alcalde de una entidad con intereses privados, económicos, me da igual del tipo que sean, en este caso es una multinacional, pero podría haber sido cualquier otro,
olvidándose de las demás entidades o de los demás comercios, en este caso del municipio. Se ha hecho publicidad del Carrefour Express y sinceramente consideramos que es un agravio comparativo con nuestros comerciantes y que no se debe hacer en el blog del alcalde. Paso a contestar a esa pregunta. Aunque sea un ruego, paso a contestar a ese ruego, si no te importa, Irene. Estoy abriendo el blog del alcalde. Estoy viendo un artículo del 8 de septiembre que dice el 25 de septiembre no habrá consulta ciudadana en Zalla. Ese es el último artículo que hay en el blog del alcalde. El anterior dice consejero de Sanidad responde a la petición de hospital para Encarterri, donde Darpón dice que no nos va a hacer un hospital. Veo el anterior, que es del 12 de mayo, 1,5 millones de euros de factura sanitaria a cuenta de Zalla. Esos son los 3 últimos artículos que hay en el blog del alcalde. Como ves, ninguno de ellos hace referencia al Carrefour. Por lo tanto, sí que te pediría, y sí, yo te voy a hacer un ruego, es decir, sé un poco más meticulosa a la hora de hacer tus ruegos, a la hora de decir públicamente ciertas informaciones, porque si son falsas, no estamos actuando bien. En el blog del alcalde no aparece la palabra Carrefour. Vale, rectifico si es que eso es así. Eso es así. Rectifico y no digo en el blog del alcalde, digo en el blog de Javier Portillo o en cualquier medio telemático. En ningún blog de Javier Portillo, en ningún blog del alcalde ni de Javier Portillo se ha dicho nada de Carrefour. En cualquier tipo de red social que maneje la persona del alcalde, porque independientemente de que tenga sus vías de comunicación privadas, no deja de ser la persona del alcalde. Yo creo que este ruego ya está terminado. Es decir, yo hago el ruego. A partir de ahí, el alcalde sabrá lo que tiene que hacer. Me parece que está fuera de todo lugar que hagas un ruego diciendo que se quite una información del blog del alcalde si en el blog del alcalde no aparece esa información. Me parece que está todo fuera de lugar. Punto final a este ruego. Siguiente ruego. Lo mismo con el Zalla Info. Se ha hecho publicidad del Carrefour Express y, sin embargo, nada de nuestros comerciantes locales. También se paga con dinero público esta herramienta, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Es más, es que se paga con los impuestos que pagan nuestros vecinos y vecinas y los comerciantes locales y que en los puntos anteriores del pleno de hoy hemos visto que se van a incrementar. Y, desde luego, también solicitamos que se permita, como siempre, porque este ruego va a ser repetido en todos los plenos ordinarios hasta que se pueda conseguir llevar adelante, si es que se puede, y si no, pues así lo seguiremos planteando, que se permita a todos los grupos el que se puedan expresar en la revista Zalla Info, porque es un medio público. Voy a contestar a ese ruego. Ningún medio de comunicación municipal ha hecho propaganda de Carrefour. Quienes os empeñáis de seguir hablando del Carrefour Express una tras otra vez después de un mes, sois vosotros. Ni más ni menos. Es decir, lo que ha hecho este equipo de gobierno es gestionar una petición. Si tenéis que decir algo, que lo diga la portavoz, por favor. Es que de verdad me confunde oír varias voces. Que lo diga la portavoz. Lo que ha hecho este equipo de gobierno es gestionar una petición de una franquicia, es decir, de 2 vecinos que han abierto una franquicia de Carrefour en Zalla y han pedido acogerse a un epígrafe de la ordenanza que ya existía. Para aplicar ese epígrafe de la ordenanza que ya existía, se ha pedido un informe estableciendo un criterio que es el mismo para todo el que pida acceder a ese epígrafe. Y eso es lo que ha traído el equipo de gobierno. Gracias a esa gestión, gracias a ese epígrafe que ya existía y gracias a poder aplicar ese epígrafe que ya existía, hoy hay 4 chicas de Zalla y Aranguren que hace un mes estaban en el paro y hoy tienen un contrato de trabajo. El equipo de gobierno cree que la gestión en ese sentido es buena. 1, porque es objetiva, neutra y la misma para cualquier comercio o asociación que pida adherirse a esa cláusula. Y 2, porque ya ha mostrado algún resultado. 4 personas ya no están en el paro. Pero en ningún momento, ningún medio de comunicación municipal ha hecho publicidad de Carrefour Express. Lo que han hecho los medios de comunicación municipal es dar información sobre lo que se dice en las comisiones y en los plenos. Está grabado, se está emitiendo en vídeo y luego se refleja lo que aquí se concluye en el blog y en la revista municipal. Si el PNV se empeña una y otra vez seguir hablando sobre el Carrefour,
pues el equipo de comunicación tendrá que informar de lo que pasa en esta sala, de lo que pasa en este pleno y de lo que pasa en esta comisión. Por lo tanto, yo sí que rogaría al PNV que deje de hacer publicidad del Carrefour, por favor. ¿Puedo? Y Bueno. para terminar, vuelvo a decir, en el pleno de hoy no se han incrementado los impuestos municipales, es decir, la subida aplicada a tasas, impuestos y precios públicos ha sido 0. Se ha aplicado una subida del 0%. Eso no es cierto. Lo que no es cierto es lo que has dicho tú. Eso no es cierto. Se ha Lo que no es cierto es incrementado. lo que has dicho tú. Todos los años hay una revisión de los precios. Esa revisión de los Del precios 4 al 5%, sin ir más lejos en la plusvalía. Del 4 al 5, un 25%. Todos los ayuntamientos tienen en cuenta la evolución del IPC. Y se publica en todos los medios cuando un ayuntamiento incrementa en un tanto por ciento en general los precios, las tasas y los impuestos. El incremento general del Ayuntamiento de Zalla es 0. Se han hecho algunas simplificaciones de algunos impuestos que hemos explicado en cada una de las ordenanzas. Si el incremento generalizado a tasas, impuestos y precios públicos que hace el Ayuntamiento de Zalla es del 0%, lo que quiere decir Irene Pardo es que Zalla va a incrementado los impuestos, adelante, pero está mintiendo. Se incrementa la plusvalía del 4 al 5%. Esa es mi respuesta al ruego. Sigo con los ruegos y en relación a lo que acaba de decir el alcalde respecto al Carrefour Express, decir que sí consideramos nosotros que lo que ha salido en la revista municipal de Zalla de Zalla Info, me ha traicionado el subconsciente, por algo será. Lo que sale en la revista Zalla Info es una publicidad en toda regla del Carrefour Express. En toda regla. Podrá interpretarlo el señor alcalde como lo considere oportuno. Pero como lo consideramos nosotros es así, y por eso solicitamos y exigimos que sea la última vez que se hace eso. Y que se trate, este es un ruego, es el mismo que y ya que has se hecho. trate por a favor, todos, un nuevo ruego y y una que nueva se trate. pregunta. No viene mal escuchar de vez en cuando las cosas que no gusta oír, ¿eh? Es muy sano políticamente. Hay que tener la mente más abierta y más predispuesta a la gestión abierta, ya que el que tiene uno enfrente, a veces, bastantes más seguramente de las que le gustaría al señor alcalde, ¿Esto es un ruego o una pregunta? Está transmitiendo la voz de muchos vecinos y vecinas. Por supuesto que sí, se respeta y se ha enunciado, creo que con suficiente amplitud. Porque los ruegos y preguntas tienen ese sentido. Creo que con suficiente amplitud de tiempo. Tienen ese sentido. Pido que no se repita otra vez y yo pido que se me deje expresarme. En eso estamos, pero pasamos a otro ruego, otra pregunta. Al fin y al cabo, ha quedado totalmente anotado el ruego y la opinión al fin y al cabo, sí, pero este es otro ruego ya. Pido que se me deje expresarme. Pido que se nos deje resolver preguntas y dudas en las daciones de cuenta. Pido que se traigan a las comisiones y a los plenos las convocatorias con la información suficiente. Pido que no se estén cambiando constantemente los procedimientos. Pido que se nos tome en consideración. Pido que no se pisen las convocatorias de los plenos ordinarios con los extraordinarios para que coincidan las convocatorias de los plenos con las convocatorias de las comisiones del siguiente pleno. Y pido en definitiva que se gobierne con más democracia, con más respeto a la ciudadanía, con más participación, con más transparencia y con mejor gobierno. Y sigo con mis ruegos. Sí, por favor. ¿Por qué no se ha sacado, esta es una pregunta, ¿por qué no se ha sacado este año el programa Zalla Lan? Anotado. Solicitamos también, es otro ruego, que las adjudicaciones directas de contratos menores que el equipo de gobierno da sin ningún procedimiento público se realicen a todas las empresas del municipio de forma repartida y equilibrada, no repetidas veces a los mismos, como hemos podido observar en algunas actas. Anotado. Ruego que se hagan públicas en los 2 o 3 días que se establece y se cuelguen antes del pleno correspondiente las grabaciones de las comisiones
que sean previas a dicho pleno. Porque desde el día 6 de junio están sin colgar y publicar. Estos son datos que nosotros hemos podido corroborar hace 3 o 4 días, la semana pasada. No sé si de la semana pasada a hoy pueda haberse colgado más comisiones, pero desde luego la semana pasada, el jueves o el viernes, anotado el ruego. no estaban desde el 6 de junio. Y creemos que es una obligación de la transparencia, porque además está recogido en la ordenanza, el que se cuelguen inmediatamente en los días que está establecido. Tiene derecho la Anotado ciudadanía, el ruego. tiene derecho la ciudadanía a verlas y a consultarlas antes del pleno. Preguntas en relación a los decretos, porque como en los puntos de dación de cuenta no se nos permite hacer preguntas, pues y el punto de dación de cuenta de los decretos en el pleno ordinario, por lo que veo, ha quedado total y exclusivamente, o sea, total y absolutamente vacío de contenido. Y la prueba ha sido el pleno de hoy. Se puede visualizar. No hemos hecho preguntas porque el último pleno no se nos permitió hacer preguntas. Las daciones de cuentas son para dar cuenta. Las preguntas Sí, las pero puedes es hacer que ahora. no se ha dado cuenta. Procede, por favor. Hoy no se ha dado cuenta. Procede, por Sí. favor, con las preguntas. Sí, no, voy a hacer un ruego antes que la pregunta. Las preguntas las voy a hacer después, pero primero voy a hacer un ruego y estaba explicando y contextualizando el ruego que voy a hacer. Como hoy no hemos hecho preguntas porque no se nos permite hacer preguntas, que, como he dicho antes, uno de los ruegos es que se nos permita hacer preguntas y consultar dudas. Y en ese punto no se ha dicho absolutamente nada más que se ha leído el enunciado de acción de cuenta, lo ha leído la secretaria de acción de cuenta de los decretos desde el 900 y pico al 1000 y pico. El alcalde no ha dado cuenta de ningún decreto. Nuestro ruego es que se haga un planteamiento o un resumen breve de los decretos y que se dé al menos una sucinta explicación, aunque solo sea del contenido o un enunciado de los propios decretos. Voy y a luego, responder perdón que no he terminado, y luego, si se nos permite hacer preguntas en el turno de dación de cuenta de los decretos, es lo que solicitamos. Y si no se nos permite, las haremos en el turno de ruegos y preguntas. Las daciones de cuenta son para dar cuenta, el turno de las preguntas es para preguntar. Aquí tenemos dos opciones. Podemos utilizar los decretos tal y como hace la ley. El mínimo que exige la ley es lo que hace la Mancomunidad, gobernada con mayoría absoluta por el PNV, donde llevamos un año pidiendo que haya un sistema, igual que hay en el Ayuntamiento de Zaya, en el cual los concejales del ayuntamiento pueden consultar 24 horas al día y 7 días a la semana todos los decretos. Directamente los pueden consultar desde su casa, en todo momento. A eso no obliga la ley, pero entendemos que con las tecnologías que hay en el siglo XXI se puede dar ese servicio y lo damos. Lo hemos pedido en la Mancomunidad y no lo hay. Que la Mancomunidad cumple con el mínimo de la ley, que tiene una carpeta con los decretos y que nos hace ir allí a todos los pueblos de la comarca para poder consultar un decreto, pues así es, tristemente. Lo que no tiene ningún sentido es que hagamos una inversión en tecnología, hagamos una inversión en técnicos y que técnicos hagan el esfuerzo de escanear todos los decretos, de ponerlos a disposición de todos los concejales, que puedan consultar todos los decretos en todo momento y que luego además también pasemos a leer todos los decretos en el orden del día del pleno. Es decir, no tiene sentido. Lo que no tiene sentido es multiplicar los esfuerzos. Que en el siglo XXI tú tengas acceso a todos los decretos, los puedas consultar cuando quieras, desde donde quieras, pero que aún así pretendas que también se abra un debate de cada decreto en el punto de dación de cuentas, pues a mí no me parece coherente. Que eso no quita para que cualquier pregunta que se quiera realizar se pueda hacer en ruegos y preguntas fuera del pleno, a los políticos, a los técnicos, y no hay ningún problema. Esa es mi contestación a ese ruego. Bien, creo que a lo mejor no me he expresado bien o no se me ha entendido muy bien. Avanzando. Porque yo el ruego que hago no es para que nosotros como concejales y miembros de esta corporación conozcamos los decretos, que obviamente tenemos el libro de decretos que venimos a consultar y tenemos los decretos colgados en el soporte informático cuando están, porque hay veces que van con bastante retraso. Pero no me refería a eso, me refería a que se dé cuenta para la ciudadanía, porque este pleno no solo se hace... Si el punto de dación cuenta que estamos dando tal y como lo estás haciendo cumple con la ley, seguiremos haciéndolo así. Si en algún momento no cumple con la ley... Es que no se ha dado cuenta. Ya se consultará. No se ha dado cuenta. No se ha dicho nada. La secretaria del ayuntamiento, de momento, y que yo sepa, no eres tú. Fiscaliza jurídicamente lo que hace el ayuntamiento, de momento y que yo sepa, no eres tú.
Entonces, a quien tendrá que preguntársele si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la ley al respecto será la secretaria del ayuntamiento. Solamente digo eso. Se hará la consulta a la secretaria y si en algo se está incumpliendo algunas de las normativas, se cambiará la forma de proceder. Y si no se está incumpliendo, no. Yo no he dicho en ningún momento, y se puede revisar en la grabación, que se esté incumpliendo ninguna normativa. Lo que he dicho, que no lo sé, lo que he dicho es que no se ha dado cuenta, porque no se ha dicho nada, absolutamente nada, y eso es constatable. Ha quedado claro. Y yo solicito, nosotros, JPNV, solicita que se dé cuenta y que se haga un breve resumen para la ciudadanía. El ruego. Bien, ahora voy con las preguntas. Decreto 973/16. Autorización del expediente del frontón. Bueno, más bien es una solicitud porque el enunciado está confundido. Tenemos una herramienta informática que ha costado no sé cuánto, como acaba de decir el señor alcalde, pero resulta que tiene bastantes errores. Entonces, yo pediría que se revisen los decretos antes del pleno, al menos, para que, y no es el único que está confundido y que tiene el contenido referido a otro decreto. Pediría que se revisen y pediría que estén correctamente colgados y a disposición de todo el mundo. El 1032/16, requerimiento de gastos al Centro Social de Sollano. No está adjunto el requerimiento y queríamos solicitar el requerimiento. Nosotros, desde luego, no lo hemos podido descargar. No sé si está y no se puede descargar o es que no está adjunto. Pero solicitamos una copia de ese requerimiento. El 1033. Se ha habilitado crédito al proyecto Nagusi en 72.600 euros y se detrae, se quita de las ayudas para el fomento de la actividad empresarial y comercial del municipio. ¿Cuál es la razón de que se quite del fomento de la actividad empresarial? El 1060 habla de la construcción de un skate park junto al barrio del Carmen. Queríamos saber en qué ubicación concreta va y por qué se ha elegido esta ubicación. Se ha hecho una adjudicación a una empresa por 6.000 euros masiva. Queremos conocer si hay un proyecto técnico y qué criterios se han seguido para la adjudicación. El 985/16. Este se refiere a una obra mayor de Endesa Energía. Se desestima la bonificación de la tasa por licencia urbanística y también la del impuesto de construcciones y obras. Entonces, claro, esto nos choca porque al Carrefour Express no se le ha desestimado y a Endesa Energía sí. Queríamos saber si lo ha solicitado, qué tipo de solicitud ha hecho, qué es lo que ha ocurrido, porque entendemos del decreto, si no interpretamos mal, que efectivamente se le ha declarado de interés municipal, pero luego se desestima. Entonces queremos saber qué es lo que ha ocurrido, qué ha pasado y por qué, bueno, todo el expediente en relación a este asunto. No hace falta que nos den copia del expediente, con que tengamos acceso a él como como acordamos en su momento en el cuarto donde se puede poner a disposición, sería suficiente y que se nos responda a las preguntas. El 1085/16 habla de una prórroga de la licencia de obra por un periodo Aglefarán. ¿Cuál es la razón de la prórroga? Queríamos saber por qué se prorroga la licencia y solicitamos el informe del arquitecto municipal en el que se basa la prórroga de esta licencia, si es que lo hubiera. El 1075/16, en relación con el 1098/16.
El primero es un decreto en el que se acuerda efectuar la retirada de gatos en Lanzagorta, capturarlos, esterilizarlos y reubicarlos con la ayuda de empresa especializada y con protectoras de animales. Unos días después se firma un decreto en el que se deniega a otra vecina la retirada de gatos y se le insta a que se ponga en contacto por su cuenta con sociedades protectoras de animales para trasladarles el caso. Queremos saber por qué en un caso sí se actúa por parte del ayuntamiento y por qué en el otro no. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro que conlleve una decisión tan diferente? Otra pregunta es cuáles son los 15 pagos que en el último trimestre no cumplen el periodo legal de pago. En la última comisión en una de las últimas, porque ha habido varias así en poco tiempo, la interventora nos da cuenta en la anteúltima creo que fue, nos da cuenta del informe del periodo medio de pago. Es un informe que tenía obligación el Ayuntamiento de Zalla de realizar trimestralmente y dar cuenta mensualmente. No se había hecho hasta ahora, en los años de gobierno de Zalla Bay. Esta obligación está desde el año 2013 en vigor, creo recordar, y no se había hecho nunca. Y la primera vez que se ha hecho ha sido este trimestre. La interventora nos traslada en el informe que hay un porcentaje pequeño, pero un porcentaje de pagos que no se han realizado dentro del periodo. Yo solicité en comisión el saber qué pagos eran. No se nos ha trasladado esa información y lo vuelvo a solicitar aquí en el Pleno. Creo recordar que se dijo que eran 15 pagos, no sé a cuánto importe Ha ascienden. quedado claro. No sé a cuánto Yo creo importe que puedes ascienden. proceder a otro ruego, otra pregunta. No sé a cuánto importe ascienden, pero queríamos tener esta información. Este lo he hecho ya. Que se pueda hacer preguntas en las daciones de cuenta y que se dé cuenta de los decretos expresamente con un breve resumen. Que se nos conteste también a las preguntas e informes que hemos solicitado por escrito hace un tiempo. Otra pregunta. En un acta de julio de la Junta de Gobierno se dice que se aprueba una subvención por intercambio cultural a alumnos de la ESO de Mimetis con estudiantes de la Purdi. Queremos saber cuáles han sido las condiciones para otorgarla y la cuantía. He dicho ya lo de que no se realicen convocatorias de plenos y comisiones superpuestas, que se trabaje con un orden y que cuando se termina un pleno, en todo caso, se convoquen las comisiones para el siguiente. No se ha traído aquí hoy la propuesta no se ha debatido, no lo sé si me he perdido algo, que igual sí. La propuesta que se hizo en comisión de organización respecto a la que hizo el grupo EH Bildu respecto a que se hiciera un pleno ordinario al mes. No sé si se queda para otro pleno o cómo. Se queda para otra comisión, vale. Nosotros lo dijimos en comisión en su momento que nos parecía razonable y lo traemos también aquí, si en algo suma, como pleno, como ruego en el pleno. Y el otro también lo he hecho ya, que es que se realicen las convocatorias de los plenos y comisiones con toda la información completa y que no se forcen votaciones que den lugar a acuerdos que no se ajustan a la legalidad, como el de Carrefour Express. Eskerrik asko. Y de momento nada más. Gracias. Eskerrik asko. Nela, mesedez. A ver, creo que tengo pendiente un ruego desde mayo, que lo único que quiero es que si no lo vais a tener en cuenta, que nos digáis que no lo vais a tener en cuenta, que es el que se publiquen cuando hay convocatorias de bolsas de trabajo, cuando hay convocatorias de oposiciones, que se publiquen los nombres de las personas que participan, nombre y 2 apellidos. Simplemente saber que si no lo vais, que si no lo vais a tener en cuenta, decírnoslo y ya está. Vale, yo no he dicho nada porque puedo estar equivocado, pero creo que manifesté en el pleno anterior
tenía aquí algo anotado, algo así como que se tomaría nota, se intentaría mejorar estos procesos selectivos en ocasiones posteriores. Sí que añadí que en los últimos 5 años se han realizado 9 procesos selectivos para bolsas de trabajo para la residencia, brigada, arquitecto administrativo, etcétera, etcétera. Anteriormente no había ninguna. Es una Vale, pues labor nada, nueva que no se había hecho antes en el ayuntamiento y que evidentemente tiene margen de mejora y que si no lo dije así, lo digo ahora, que se tome en cuenta esa propuesta para la siguiente bolsa de trabajo que se vaya a convocar. Nos alegrará mucho que aparezca en la de peones. Bueno, es que nos alegrará que aparezca también si en la bolsa de se puede peones. hacer esa bolsa de trabajo, el equipo gobernador apuesta por ella y se tendrán Nos- en cuenta estas aportaciones de mejorar. Eh, Tenía 2 preguntas, pero las has contestado en las... eran sobre 2 contenciosos administrativos, pero los has contestado en la dación de asuntos de interés. Y no sé si tengo pendiente la contestación del decreto 881-2006, que era sobre la puesta en marcha del Palacio del Hongar, que preguntamos que en qué consistía esa puesta en marcha. Yo tengo anotada una pregunta. ¿Eso es del anterior pleno? Sí. Sí. No. Sí. Sobre el decreto 881, ¿cuál es la puesta en marcha en el Palacio del Hongar y qué servicio se va a dar? Bueno, en principio no he enunciado una respuesta a esta pregunta porque se convocó una reunión con las 2 portavoces y con el técnico de promoción económica y empleo, Vale. y se dieron las explicaciones sobre el proyecto Nagusi. Bueno, yo entendía que Vale, esa reunión respondía a esta pregunta. Vale, no, Pero si hay más dudas... No, pensaba que igual era... nada, sin más. Y no tengo más preguntas porque había pedido unos expedientes asociados a decretos y no hemos tenido ocasión de recibirlos. Los tengo preparados, lo de PNV también. Esta semana lo suelto, ¿vale? Vale, Está todo preparado, lo tengo en las sillas. pero esperemos que eso no sea óbice para que podamos hacer las preguntas en el siguiente pleno ordinario sobre los decretos que se han dado cuenta ahora. Perdona, no he entendido la pregunta. Yo entiendo que el procedimiento de la dación de decretos puede ser el que puede ser. Lo que entiendo es que los ruegos y preguntas sobre los decretos los tenemos que hacer en el apartado de ruegos y preguntas. Yo eso me parece que lo tengo asumido. Entonces, también entiendo que en este pleno, en el apartado de ruegos y preguntas, lo que puedo hacer son las preguntas en relación a los decretos que se han dado cuenta. El que no haya podido hacer hoy preguntas porque no he accedido a los expedientes, espero que no sea causa para que en el siguiente pleno ordinario, si hago una pregunta sobre uno de los decretos que va entre el 965 y el 1120, que no se me conteste que no procede porque correspondía al pleno ordinario de noviembre. ¿Pero eso se ha contestado en algún momento? No, pero es que pregunto. Vale, yo entiendo. Lo que pregunto las preguntas... para saberlo, Javi, porque como efectivamente son supuestos que no se han dado nunca. Vale. Yo entiendo que se admiten todas las preguntas sobre decretos sobre los que ya se ha dado cuenta o sobre decretos sobre los que todavía no se ha dado cuenta en un pleno ordinario, pero a los que tiene acceso toda la corporación y se pueden hacer preguntas. No me consta que nunca hayamos puesto ese tipo de limitación. No, es que vamos, a mí no se me había dado el caso, pero lo que no quiero es que sucedido esto ocurra. No tengo nada más. Vale, mi esker amaitutxat emoten dugu gaurko saioa.